Hoy es un episodio especial. Sí, es un episodio especial. Tenemos, ¿qué sería? Nuestro segundo invitado. Sí, es nuestro segundo invitado cara a cara, ¿no? Cara a cara, claro. Sí. De episodio completo. Hace mucho estamos hablando de la idea de traer a Sepo acá. Como que lo empezamos a debatir hace 2 años. Sí, tranquilamente. Bueno, Sepo es un amigo Uh-huh. de la casa. Es un amigo de Pedro, en realidad. Nos vimos una vez antes. Sí, Sepo alias Sebastián Weisbrot. ¿Puedo decir tu nombre entero? Sí, ¿Está bien? Vale. Weisbrot. Weisbrot. Pan blanco. Pan blanco, sí, para los que saben alemán. ¿Te gusta el pan blanco o preferís integral? Está bien, cualquiera de las dos. Ok. Sí, Sepo es un amigo de hace mucho, pero pensamos que estaría bueno invitarlo porque tiene muchas cosas interesantes que contar. ¿Cómo decir? Bueno, él es programador, tuvo varios trabajos interesantes en ese rubro. Creo que yo me arriesgaría a decir el consumidor de podcast número 1 del país. Sí, ahora le vamos a preguntar, pero escucha 2x o más, con lo cual, tipo, en el mismo tiempo que vos escuchás podcast, él escuchó el doble. Uh-huh. Y según él dice, 4 horas diarias. Bueno, gracias por la introducción. Siento que es muy incómodo esto de que hablen de vos frente a vos. Vamos a seguir avergonzándote un rato más igual. Sí, hace 4 años que escucho podcast y a 2X en general. Sí. Y sí, si ves mis stats, tengo, en realidad 4 horas sería el bruto, pero en 2X serían 2 horas por día. Claro. Ok. Está Claro. bien. Es difícil que quede claro eso. Uh-huh. Y sí, si te fijas, mi promedio histórico anda... Lo tengo acá a mano. Pues tu app te Mi traquea. app me traquea cuánto tiempo y también te tira stats graciosos como que pude haber hecho ese tiempo. Ajá. Y dice que desde el 17 de octubre de 2016, eso sería hace 2 años y medio, 3 años, escuché 81 días y 6 horas. Wow. También, como anécdota estúpida, dice que se mandaron 11 trillones de mails en ese tiempo. Wow. No parece tanto, tipo, en 80 y pico días, 11 trillones de mails. Ah, ok. Pensé que decías que en 2 años escuchar 80 días de podcast. No, eso sí parece bastante. Eso es el neto, o sea, en total son 137 días. Ah, ok. Wow, eso es un montón. Pero yo pensaría que se mandan más mails, o sea, no sé si cuenta los mails Sí. automatizados. Claro, tipo, es muy difícil de medir eso. Encima en el Sí. trabajo todo el tiempo llegan esos y... La mayoría de los mails, no sé si sabías, están hechos por computadoras para ser consumidos por computadoras. Uh-huh. Tipo, la mayor parte del tráfico del mail es entre computadoras. Está hecho por computadoras y resulta que lo consumen computadoras. Sí, no es que ningún quieren, humano lo ve, digamos. pero no es que quieren que lo consuma una computadora. Claro, Ok. ahí ya no sé. Claro. Pero ponele, me llegan... Yo trabajo como programador, como decía Pedro, y nos llega, no sé, alerta de que algo no funciona. En mi trabajo me llegan muchos de esos por día que los ignoramos sistemáticamente porque siempre es un falso positivo. Ujú. Así que es un montón de ruido que yo ya tengo programado para que mi cliente ya lo ignore. Claro. Y entonces... Podemos- Tengo varios de esos también. ¿Podemos preguntarte dónde trabajás o es...? Sí, no, se puede. Trabajo en Despegar. Ajá. Estoy en el equipo de riesgo de Despegar, que sería los que rechazamos las compras fraudulentas. Ajá. Mira. Principalmente lo que sería robo de tarjeta de crédito. O sea, si vos ahora vas a Despegar con una tarjeta robada y compras un pasaje, Despegar es quien se hace cargo de eso cuando el dueño legítimo le reclame a Visa le reclama a Despegar y Despegar tiene que pagar eso. Ok. Entonces, por Hay eso que Despegar, minimizarlo. claro, necesita sí o sí hacer algo ahí porque si no se va toda la plata en eso. Ujú. ¿Cuántos intentos hay por, no sé, día, mes? Es muy difícil de decir porque, bueno, te puedo decir que un porcentaje muy bajo de las compras son fraudulentas, Ujú. pero ahí hay un fenómeno medio extraño que es que mientras mejor es tu algoritmo de detección, uso la palabra algoritmo, Sí. que básicamente es mientras mejor seas detectando el fraude, Todo el mundo menos sabe igual. menos gente va a ir a tratar de hacerte fraude. Claro. Entonces, si estás haciendo bien tu trabajo, va a llegar menos, y si estás haciendo mal, va a venir más gente. Entonces, es medio difícil decir cuánto sería si mi trabajo fuese peor. Entiendo, perfecto. Ujú. Igual digo, mi trabajo obviamente es un equipo un y es equipo. mucha gente, ¿no? Más o menos todos los días aparece algún intento de compra fraudulenta. No, sí, no, un montón por día. Un montón por día. Wow. Sí, sí. Porque Despegar está en toda Latinoamérica, ¿verdad? Sí, Pero estaba pensando porque ponele que me robo una tarjeta de crédito, ¿no? sí. Y voy a comprar un pasaje, pero ¿para quién estoy comprando? O sea, Lo puedes comprar, bueno, lo puedo comprar para otra persona y venderle el pasaje a esa persona. sí. Ese Eso, hay un tipo de fraude que de casualidad detectamos, porque pensá que nosotros no sabemos cómo operan también la gente que hace fraude, pero una vez por un tema judicial nos terminamos enterando
que lo que hacen es poner como una casa de turismo trucha Ujú. que tiene un montón de tarjetas de crédito robada. Cada persona que va a comprar ahí, ellos usan una tarjeta robada y le cobran en Emiten el efectivo pasaje, y sí. le emiten el pasaje y se lo dan a la persona. Y después al día siguiente ya no está más. La persona compró, lo pagó legítimamente. Se lo tienen que dar. Va, Bueno, depende de ese es un juicio, tema, claro. eso es como todo un problema que ya no sé, Ujú. pero esa es una forma de hacer plata. Pero después hay gente que, no sé, vos te robas una tarjeta y compras uno para vos y vos decís, no, pero tiene mi nombre o no. Por un lado, siempre te puedes hacer el boludo, pero básicamente es muy difícil probar que fuiste vos y es muy difícil que llegue a juicio y es como muy difícil tener algún tipo de sanción contra vos. Claro. Ujú. Lo que sí hacemos obviamente es que una vez que lo descubrimos vos quedás blacklisteado, estás prohibido de comprar en Despegar de nuevo Ujú. Esa tarjeta queda. y el pasajero. Claro. O sea, quedan un montón de datos de la compra, el mail, lo que sea. Pero que el pasajero podría no ser quien robó la tarjeta. Claro, sí, bueno, en ese caso, mala suerte. Claro. Ujú. Bien, sí. En la introducción larga que quería hacer de presentar a Cepo y ponerlo incómodo, queríamos hablar un poco, sí, de tu trabajo, queríamos hablar del tema de los podcasts. Sí. De hecho, hablando de podcast, el episodio anterior te nombramos. Sí, Porque Sepo se quejó de que tenía que escuchar en 1X la introducción al jazz sí. y seguramente la introducción a la producción también. Sí, en realidad no me quejé de que tenían que escuchar en 1X, me quejé que en 2X no tenía sentido, Claro. que no es Está lo bien, mismo. está bien. Se entiende. Claro, y Pedro, vos decías que querías exigirle a Cepo que nos dedique nuestro tiempo necesario y Ujú. no había qué mejor manera que tenerlo acá y que tenga que clavárselo hasta con errores y Este va a ser el primer episodio de Pixel Podcast que escucho a 1X. a porque- menos que 1X. ¿Es la primera vez que estás en un podcast? Sí, Ah. siempre tuve ganas como de grabar algo, pero básicamente todo el trabajo de edición que veo que hay detrás, dije, no, olvídate. Mm. Bueno, igual vos también, como escuchaste miles de podcasts, también tenés una noción de cuáles están editados y cuáles no tanto, ¿no? Sí, en general a mí me suelen gustar los que tienen un poco más de producción. Claro. Los que es tipo alguien que tira un micrófono y se pone a grabar y demás. O sea, yo por lo menos no los aprecio tanto. Ujú. Considero que los otros me transmiten mejor el mensaje que quieren transmitir y son más lindos o algo Ujú. así. Cuando están guionados y ¿Cuál? todo eso, sí. O guionados o editados para sacarle todo el tiempo donde la persona decía y cosas así. Ujú. Nota Mm, para cuando editemos ese que dijo Cepo, hay que dejarlo. Porque nuestro algoritmo de detección de está muy aceitado. Sí, también Cepo es un ávido usuario de Twitter y además de usuario trabajó en Twitter. Sí, En Twitter en Palo Alto, ¿en dónde? En San Francisco. en San Francisco es la oficina. Trabajé ya hace 3 años que me fui Ajá. y estuve solo 6 meses, así que no tuve un gran paso por ahí. Ajá. También yo tenía ganas de hacerte algunas preguntas respecto Obvio. a Twitter. Podemos empezar por ahí. Yo en realidad quería que Sepo nos cuente todo sobre ser actuario. Sí, yo en la facultad, yo lo conozco a Pedro porque trabajamos juntos como programadores hace 13 años, Sí, más o menos. pero yo en realidad en esa época estudiaba actuario en la facultad Sí. y después dejé de hacerlo sin que me hayan dado ningún título a cambio. Ah, changos. Así que no conozco la experiencia de ser actuario, pero sí me preparé en parte para hacerlo. Está bien. Bueno, creo que podemos dejar eso ahí. ¿Cuánto te faltaba para ser actuario? No, y me faltaban unas 10 materias, Ujú. pero las últimas son las más picantes. Ujú. Como que son... Cuando te dicen que la carrera de actuario es difícil, en realidad es que las últimas 10 materias son difíciles y Ah, ahí bien. es donde me quedé. Ujú. Ahora, los actores tienen que saber algo sobre fraude, ¿verdad? No en particular sobre fraude, pero sí sobre riesgo. Hay mucho de estadística aplicada. Yo igual dejé la carrera hace 10 años Claro. y ya calculo que habrán incorporado un poquito más de cosas de computación. Sí. En esa época la gente no tenía una computadora encima cuando iba a la facultad, para que te des una idea. Ujú. Pero sí hay mucho... El actuario el que hace es cálculo de riesgo para seguro, jubilaciones y cosas así, y está relacionado en parte a lo que es detección de fraude. Claro, pero no estás usando nada de lo que aprendiste en la carrera ahora que estás trabajando en fraudes de Despegar. Es difícil responder está eso. bien. O sea, algo usás siempre porque, por ejemplo, usás nociones de estadística, Claro. que es una función de distribución, Sí, que lo aprendí en la facultad y lo uso en el trabajo, pero no puedo decir cuánto es que uso. entiendo. Bueno, yo tengo una duda que es... O sea, vos te fuiste de Twitter por tu propia voluntad.
¿No te expulsaron? No me expulsaron. No, me fui de Twitter porque estaba trabajando en San Francisco Sí. y quería volver a vivir a Buenos Aires por Ajá. decisión personal de temas personales. Sí. Y ahí dije, no quería trabajar remoto porque no me gusta trabajar remoto. Ajá. ¿Has trabajado remoto? Trabajé remoto un par de años Ujú. de mi carrera y no me gustó. ¿Te daban la posibilidad en Twitter de trabajar desde acá? Me lo preguntaron para ver si se investigaba si se podía o no. Sí. Y les dije que no de entrada porque sabía que no era lo que quería. Claro. Yo cuando trabajo remoto es como que me quedo en pijama todo el día y no me baño por 3 días y demás. Entonces me hace muy mal. Sí. Pero bueno, hay gente que es más disciplinada con ese Sí. tipo de cosas. Pedro trabaja remoto, pero se suele bañar. Hasta No donde diría yo- que soy disciplinado, pero me baño todos los días, puedo decir. Hasta donde se puede oler. Se baña solo cuando viene a grabar. Claro. ¿Y en Twitter estabas en algo también relacionado a fraudes o cosas así, seguridad? Para nada. En Twitter hacía la parte web Ujú. de expresividad del usuario, sería el nombre del equipo. Ujú. Y básicamente trabajé en el proyecto del buscador de GIFs Ajá. y un poco en el proyecto de stickers, que es básicamente cuando subís una foto poder ponerle algo encima. Ajá. Esos son los dos proyectos grandes en los que trabajé. O sea, el buscador de GIF, lo que yo hice, para los que saben un poco de código, es la parte de HTML y JavaScript, que es básicamente lo que ve el usuario cuando entra a twitter.com y toca el botón de GIF. Ujú. Yo hice ese botón y todo lo que pasa después. Ajá. ¿Y lo que se está usando ahora es lo mismo que vos codiaste? Bueno, ahora Twitter tiene un sitio nuevo, que ahí no me metí, pero también Ujú. está el viejo activo. Entonces depende de lo que veas hoy en día cuando entres a Twitter. O sea, por defecto es el nuevo que te muestra. No, pues están migrando los usuarios, entonces algunos van al viejo y algunos van al nuevo. Ah, es medio aleatorio lo que te toca. Claro, hace mucho eso. En general, cuando sacas un feature grande nuevo, cuando tenés 300 millones de usuarios, Sí, vas migrando de a poco para detectar errores más o menos temprano y vas pasando gente. tiene sentido. Incluso si estás en el viejo, sí, hay una opción para probar el nuevo. Si vas tipo a tu carita arriba a la derecha está ver el nuevo Twitter. Yo vi que tuiteaste un par de quejas o un par de complaints acerca de la nueva web de Twitter. Cosas que te parecían que estaban flojas. Bueno, yo como hice el buscador de GIF, estoy muy al tanto de cómo funcionaba. Ujú. Y hay cosas del no que no me gustaron, pero son pavadas que cualquiera puede notar. Por ejemplo, si buscas un GIF y lo seleccionás, no te saca de la pantalla de elegir un GIF y no puedes elegir otro, lo cual es como medio ridículo. Son cosas así de usabilidad muy sencillas. O yo le había puesto mucho esfuerzo para que puedas navegar con el teclado, pero porque a mí me gustó usar más el teclado que el mouse, Sí. Sí. y el nuevo no lo tiene. Mm, Y es una pavada, o sea, de implementar, de agregar ese feature. Sí, No tanto. ese tipo de cosas está bueno. En Twitter lo tienen en cuenta, por lo menos cuando yo estaba tenían mucho en cuenta lo que es accesibilidad, porque Ujú. teniendo tantos usuarios siempre vas a tener algún usuario con alguna discapacidad motriz o algo así, sí. Sí, que le va a ser más cómodo usar el teclado que el mouse. claro. No sé, ahora quizás todavía no tuvieron tiempo probablemente no tuvieron tiempo para hacerlo, digamos, y por eso no está tan pulido como el anterior. Eso es lo que pasa cuando querés cambiar todo el sitio y es un sitio gigante, Sí. no llegás a terminar todo bien el primer día. Claro. La mayoría de los usuarios de Twitter igual usan celular, ¿verdad? O No lo sé, No sabes. creo que es más o menos un tercio entre web, iOS y Android. claro. Más o menos, puede que haya un poquito menos web, pero hay bastantes todavía. Sigue siendo uno de los 10 sitios con más tráfico del Sí. mundo, no es que... Wow. Sí. Es divertido cuando tocas un botoncito y sabes que 100 millones de personas lo van a ver. Claro. Es una sensación que te da un poco de miedo. Claro. Yo estuve escuchando bastante controversias de Twitter básicamente con respecto a quiénes banear y quiénes... Sí, Igual es un tema súper complicado, ¿no? sí, es un tema político muy difícil. Sí, y cuando estabas vos allá no estaba tan candente como ahora, supongo. Bueno, el día que yo era mi primer día como empleado, leí en Twitter, digamos, estaba en el edificio de Twitter, pero leí en la plataforma de Twitter Sí. que estaba Trump en la oficina de Twitter y yo digo, wow, y esa época era campaña de las primarias todavía Sí. de Estados Unidos, pero estaba en la de Nueva York y por eso no llegué a verlo. Ah, Pero digo, wow, tipo, salía corriendo por los pasillos porque en esa época uno pensaba que no iba a ganar claro, era como algo y divertido. era como un chiste. Claro. Después, bueno, pasó lo que pasó. Sí. Entonces la época que yo estaba era la época de las primarias, o sea, estuve 6 meses ahí para las elecciones, yo estaba de vuelta en Buenos Aires yo. Ujú. Pero sí, es muy difícil el problema ese político de qué baneás y qué no. De hecho decía, creo que hace poco Jack Dorsey, Sí. el CEO de Twitter, Sí. que si baneás a los grupos fascistas tenés que banear a los republicanos, que sería uno de los dos partidos grandes de Estados Unidos, Ujú. porque dicen cosas más o menos parecidas. Claro. Claro.
Y es como Sepo que hace gestos de ¿cómo de, se llama? ¿y qué hago? ¿Qué hacemos? Sí. Claro. Y no se puede hacer eso, evidentemente. Sí. ¿Vos viste la serie Silicon Valley? Sí. La vi cuando estaba ahí Sí. y yo al principio dije, nah, estas cosas son medio cualquiera, la están flasheando. Ujú. Me acuerdo del primer capítulo cuando estaba ahí y yo dije, no, esto no pasa. Tipo, era una fiesta de alguien que había conseguido founding para su empresa y había invitado famosos, no sé qué. Sí. Yo dije, nah, eso no pasa. Yo esto jamás lo vi, estoy acá, esto no pasa. La persona al lado con la que yo trabajaba me dice, no, yo fui a una fiesta así, esto, ¿En serio? esto es de verdad. Y tengo varios amigos que es como decían que la dejaron de ver porque ya les hacía mal emocionalmente. Claro. ¿Vos la conocés, Javier? Yo vi unos episodios, sí. También me pasó de cuando estuve ahora la última vez en Los Ángeles, de estar con unos amigos que tenían un emprendimiento y de repente les surgieron un par de reuniones con posibles inversores y en cuestión de 2 días tenían la plata en el banco, pero hablando tipo millones de dólares. O sea, una cosa que a la semana de estar en Los Ángeles escuché eso tipo de boca de la persona que había recibido la plata. O sea, es algo que acá no existe en esa escala. O sea, tener un emprendimiento, por más de que sea de tecnología y que alguien te diga, anda a hablar con Pepe que está interesado y no sé, Sí, igual no. no hizo una fiesta con... ¿No te invitó? No, me invitaron a tomar una cerveza a un bar y ese fue la fiesta, digamos. ¿Y notas mucha diferencia entre trabajar allá? O sea, aunque fueron 6 meses. No, perdón, en Twitter estuve 6 meses, pero antes había estado 2 años y medio en startups. Ajá, ok. Yo había ido con otra startup que después compró una startup más grande. Eso suena un poco más a algo que pasaría en la serie de Silicon Valley. Sí. Y de ahí me fui a Twitter porque la estaba pasando bastante mal. Esa segunda startup fue como el peor trabajo de mi vida y Ajá. la detestaba bastante. Así que busqué ahí cambiar. Ujú. ¿Puedo preguntar? Entonces estuviste más o menos 3 años laburando Tuve 3 allá. años, sí. Si notas diferencia en el estilo de trabajo o en la calidad de vida de un programador allá y acá. Es raro porque siento que cambió un poco la industria en esos 3 años también. Ajá. Cuando yo fui sentía como que las normas de calidad eran mucho más altas. Por ejemplo, bueno, hoy en día para que algo que vos escribís llegue a producción, a que lo usen los usuarios, en la mayoría de las empresas hay un proceso donde alguien lo revisa, donde se corren distintas pruebas, etcétera. Y yo antes de ir, que fue esto en 2012, estaba acostumbrado a trabajar en startups que no hacían eso y simplemente mandaban cosas y ya. Ujú. Cuando estuve ahí, todas las empresas que estuve lo hacían, pero ahora que volví, las empresas con las que trabajé acá también lo hacían. Claro. Entonces sentí como que la industria creció en ese tiempo, Ujú. justo. Sí. Entonces, en ese sentido, a nivel prácticas profesionales, no veo que sean muy distintos. Después sí siento que ahí te dan un montón de boludeces. Yo en Twitter tenía un problema de que en la oficina había dulces que me gustaban muchos ahí disponibles todo el Sí. tiempo. Ajá. Sí. Y yo no tengo una buena capacidad para controlarme en ese sentido. Sí. Este, ¿Qué había? Tírame top. a mí top lo que más 3. me gustaba eran como rodajas de banana acarameladas. Sí. Eso a mí me encanta porque es como... Es una boludez. ¿Tipo chips duritos? Tipo o? chips duritos. Ajá. Y después también tenías como pedazo de chocolate, digamos, un montón de variedades distintas. Ujú. Entonces, además obviamente gaseosa y todo ese tipo de cosas. Entonces es muy difícil de controlar. Volviste con unos kilos más que como te fuiste. Sí, lamentablemente. Ujú. ¿Pero ya los perdiste? ¿O están acá? Creo que estoy bien, no sé. ¿Tomabas mate estando allá? Yo no, pero incluso tenía un compañero yankee que tomaba mate. ¿En serio? Era muy raro, le pregunté, pues yo ese un día lo veo tomando mate. Digo, bueno, sí, alguien tomando mate. Y después freno y digo, pará, Claro. los yankees no toman mate, ¿qué está pasando acá? Y el chabón vino alguna vez de viaje para Argentina y le gustó y toma mate en San Francisco. Ah, mira. Sí, chabón yankee, bien yankee, no habla español ni nada, pero Sí. le copó la costumbre y toma mate. Bueno, no sé qué tan común es, pero sé que un poco hay algunas personas que están agarrando el gusto allá. Sí, pero es Pero- como que hacen cosas con yerba mate, pero no toman mate así Claro. como nosotros. Claro, como bueno, en Alemania que tienen gaseosas de mate. Sí. Claro. ¿Para cuándo el emoji del mate? Ya está probado. bueno, ya está probado, Pero sí. no está. Y bueno, Bueno, es cuestión de quejate que- con Apple. claro, Está bien. Pero esta es mi pregunta. ¿Para cuándo? No se sabe. O sea, no hay nada. no creo que haya... Es que, o sea, digamos, ya te he asignado su número, así que para mí ya está el feature. Después que vos no lo veas es un problema tuyo. Claro, pero ninguna plataforma lo No, tiene. no, sí, era un chiste. ¿O alguna que sí? No, Podría, no. Podría, digamos, porque ya sabes dónde va a estar. Claro. Ujú. Entonces, si vos sos twitter.com y querés poner el emoji de mate, ya lo podés hacer.
Ujú. El tema es que nadie lo va a ver del otro lado y si estás viendo poner en tu browser, tu browser todavía no lo conoce. Ah, Claro. Pero podrías escribir algo con el emoji de Mateo ahora y en un año tal vez cuando ya esté disponible en todas las plataformas. La se gente a va a Ah. entrar a ese tweet viejo y ya va a y ver más que claro, el estaba. emoji de Mateo va a ser el primero en usarlo. Alguien ya lo debe haber hecho igual, ¿no? Ahí. Seguramente alguien. seguramente. Sí. Pero, no, igual esta es una pregunta demasiado técnica, pero ¿tu browser tiene que saber cómo es el emoji? Bueno, los emojis, a ver, todos los caracteres en realidad son un número que después Sí. la computadora te lo dibuja de alguna forma. Sí. Ujú. El número que le corresponde al emoji del mate ya está decidido. ¿Sabemos cuál es? Uy, de Lo memoria Lo puedes no. googlear, sí, Sí. claro. No. Va a ser un número muy grande seguramente. Claro. Cientos de miles. Entonces, tenés ese número. Después, si tu computadora, si tu teléfono lo saben leer o no, ya depende de tu computadora. Pero después como que Twitter tiene su dibujito y Apple tiene el suyo. Y si yo me meto en twitter.com me va a mostrar el de Twitter o me va a mostrar el de Chrome. Bueno, si querés ahí te doy un pequeño chusmerío Sí. de Twitter. Lo que pasa es que los browsers usan, o sea, el navegador que uses, usa el sistema operativo que tengas instalado. Entonces, si por ejemplo vos tenés un Linux que te instalaste y nunca le configuraste los emojis, quizás no tenés emojis. Ok. Eso puede pasar. Sí. Ujú. O por ejemplo, el de mate quizás no lo soporta todavía tu Windows 98, por ejemplo. Sí. Entonces Seguro que Windows 98 no. entonces lo que hacen Twitter y algunas otras empresas grandes, tienen su propio set de imágenes y Sí. donde está el carácter del emoji te ponen la imagen del emoji. Claro, lo reemplazan. Por defecto, siempre. Entonces, por más de que estés en Internet Explorer o Chrome, vas a ver el de Twitter. Sí. Exacto. Bueno, y ahí Twitter lo que quería como empresa era usar los de Apple y le pidieron permiso a Apple y Apple le dijo que no. Ah, ¿En serio? Entonces tuvieron que hacer los propios. Qué mala onda. Sí. mira. Pero si te fijas son muy parecidos, como que se inspiraron, me parece. Sí. Yo tengo un problema, no sé si ya me quejé de esto en el podcast, pero los emoji que hay en Gmail Sí. son espantosos y inutilizables y había unos muy lindos antes. O decís los que son como un bicho que se derrite amarillo. Sí, una yema de huevo, Esas, sí. un fantasmita del Pac-Man, pero feo. Sí, le quisieron poner más onda, pero... Pero alguien los usa, son muy feos. Y la gente que usa Hangout, supongo, no les queda otra opción, ¿no? Sí, pero yo uso emoji bastante y cuando estoy en Hangouts no los uso. Lo que sí creo que, no sé si Google liberó esa fuente, entonces creo que... No sé si tiene una licencia donde vos cualquiera lo puede usar, pero sé que los de Twitter sí los puede usar cualquiera, así que Sí. se pueden usar esos si están haciendo su propio sitio. Mi problema con estas variantes de emojis, de diseños, es que, sobre todo con las caritas, hay veces que las caritas tienen una expresión distinta. Claro. El mismo emoji, según tu set de imágenes, y es un problema. Sí, sí, que no hay una sola forma de leer algunas expresiones por ahí. O sea, como que el emoji tiene un nombre, ¿no? Es tipo frustración. Claro, Pero por ahí por- es frustración, pero las expresiones faciales tienen tanta sutileza que dicen algo distinto, que tendría que estar un poco más estandarizado. No sé cómo se podría hacer, pero hay veces que mandás un emoji viéndolo en tu celular y la otra persona tiene otro sistema operativo, lo ve de otra forma y le cambia la expresión y no es lo que vos Ujú. quisiste comunicar, ¿no? Claro. Pasa. Sí, no creo que haya una solución. Problemas del siglo XXI. ¿Qué tal? Bueno, tus colegas, ¿podías hacer amigos allá? No sé, viste, acá uno hace mucho amistades en un trabajo, es muy normal. No sé qué tal es la cultura allá. Bueno, es medio difícil. Por un lado, mi inglés no es tan bueno, aunque haya vivido 3 años allá, sigue dando bastante lástima. Lo cual a mí quizás la otra persona como que no te dice nada al respecto, porque además en San Francisco está lleno de Claro, inmigrantes, sí, pero uno se siente un poco más inhibido en ese sentido. sí, Después, en el trabajo no me hice muchos amigos, salvo un par. sí, Y fuera del trabajo lo que hacía era iba a algunos meetups. sí. Principalmente iba a uno que era uno de juegos de mesa, que se juntaba tipo todos los martes después de la oficina Sí. en la casa de un chabón, que el chabón era bastante freak y básicamente tenía la colección de juegos de mesa más grandes que vi en mi vida, era la Ajá. de ese chabón. Básicamente se compraba todas las semanas 3 o 4 juegos distintos, todas las semanas. Tipo las pedía en Amazon y se olvidaba y después 3 o compraba. 4. Sí. Wow. Y entonces tenía una colección que llegaba del piso al techo de su casa y el techo era muy alto. Sí, Pero estaba bueno eso para conocer gente y demás. sí. Me gustó bastante como una forma. Los juegos de mesa está bueno como actividad el tema de pensar, estrategia y demás, pero bueno, también es un tipo de actividad que te obligas a socializar con otra gente. Sí. Entonces servía para eso. Bueno, y vos, o sea, es un hobby tuyo, ¿no? Los juegos de mesa. Es algo que no dijimos en la introducción, pero era uno de los puntos. Yo quería hacer una introducción ordenada diciendo... Ordenada. pues ¿Viste? nadie Yo me pivoteé dejó. solo.
Sí, no. Juego de mesa es algo que me gusta mucho, que descubrí hace unos años y en realidad descubrí gracias a vos, que no sé si te acordás. Lo hubieras descubierto igual, ¿no? Vos es Pedro, no soy yo. Sí, perdón. ¿Cómo puede ser que no me sigan los ojos en el podcast? Hace unos 8 años más o menos me acuerdo de ir a tu casa y que jugamos Catán, Sí, que es uno de los juegos modernos más populares que hay. sí. Y me acuerdo que me quemó la cabeza y al tipo volví a mi casa y buscaba estrategias de Catán para entenderlo mejor, Ajá. porque me acuerdo que jugué y obviamente no gané y fue bastante desastrosa mi participación a nivel estratégico, Ujú. pero me pareció muy interesante el juego. Sí. Pero por ahí vos jugabas TEG o cosas así antes, ¿no? Claro, bueno, sí, ponele ese tipo de juegos como TEG o Juegos de rol también. Monopoly. Juegos de rol también. Sí. Pero todavía Que no, no son lo todavía no tenías una colección de juegos. No. Y juegos de rol no Claro. tenés nada. No, sí, es cierto. Dados. Dados solamente. Sí, yo cuando fui a la casa de Cepo esa vez, me llamó la atención. La invitación era a jugar un juego de mesa, pero me llamó la atención que como que no había muchos muebles, como que no había muchas cosas, ¿no? Vos vas a una casa de alguien y te das cuenta, mira, le gustan los vinilos, tiene muchos vinilos en la pared o algo, ¿no? O junta porquería o videojuegos o algo, no sé. Y acá había como un estante con juegos de mesa. Sí. Y no había nada más. Había sillas y una mesa y juegos de mesa. Dije, esto está muy claro el mensaje. Gracias. Ahora desde entonces, no sé, no te quiero... Solo vi ese ambiente, por ahí había otros ambientes. No había nada más. Después tenía una cama y nada más. Sí, me pasa, en Estados Unidos era medio fácil comprar juegos de mesas y tener varios y demás. Sí. Entonces cuando volví me traje los que tenía. Ujú. Pero acá es como medio difícil comprar juegos de mesa y además es muy común que no conocer gente que tenga tantos juegos de mesa. Sí. Entonces yo dentro de todo para el estándar local tengo varios, pero tengo 20, 30 nada más, Ujú. que me suena muy poco, pero bueno. Sí. Y me gusta mucho, la verdad. De hecho, compré una mesa solo para poder jugar juegos de mesa y estar cómodos. Ese es el único motivo. Comías en el sillón, si no... Comía en el sillón, sí. Ujú. Antes de conocer juegos de mesa, comía en el sillón y no tenía mesa. Claro. Sí, aclarar que Cepo creo que es de las personas más minimalistas que conozco. Gracias, Ese estilo de creo. Yo no sé si vale aclarar que por ahí no todo el mundo está enterado que estamos, bueno, ya hace por ahí un par de décadas, pero hay como un renacimiento de los juegos de mesa. Están los juegos de mesa clásicos que todo el mundo conoce, el TEG, como decís vos, el Monopoly, Estanciero, Juego de la Oca. el juego de la Oca, claro. O sea, después están los super clásicos como ¿Quién el es ajedrez. quién? El Go. Sí, El Go, El Go está el bueno. ajedrez. pero hace ya un par de décadas que hay una oleada inmensa de juegos de mesa muy innovadores, con diseño de juego como más intrincado y más mejor pensado de cierta forma, porque muchos de esos juegos, bueno, el Monopoly es súper popular, pero es un juego bastante malo. Es bastante malo. Eh, Estos juegos modernos hoy en día en realidad se clasifican como dos tipos. Suena un poco despectivo, pero uno de ellos se llama Ameritrash Ajá. sí, y el otro es tipo europeo. sí, Básicamente el Ameritrash son esos juegos donde tirás dados para matar bichos y cosas así. sí. Y hay juegos modernos que hacen eso, tipo juegos de zombies Sí. o de misterio o algo de ese estilo. Y los juegos europeos van más por el lado de hacer una economía o generar recursos para obtener puntos. Sí, Hay algunas características en eso. Por ejemplo, que en los juegos europeos no hay eliminación de jugadores. El tiempo suele estar más o menos fijo, no suele ser muy variable. sí. El tiempo fijo significa que el juego dura... El juego dura 2 horas o el juego dura 8 rondas. Claro. Lo que Claro. tardas en jugar 8 rondas, después termina, O punto. sea, el Monopoly, ponerle uno de los defectos que tiene es que no tiene un final, ¿no? Claro. O sea, no sé si tiene un final. Y además, como bien dice el nombre de Monopoly, una persona termina monopolizando los recursos Ujú. y el partido después sigue durante por ahí una hora. Bueno, pero ¿escucharon alguna vez el origen del Monopoly? ¿No lo hablaron en este Sí, podcast? pero no lo hablamos, pero si querés lo podés contar. El Monopoly nace como un juego para demostrar el problema con cuando la gente capitalismo. con el problema del capitalismo, básicamente. Claro. Es como cuando algunas personas empiezan con algunas propiedades más que la otra, naturalmente va a tender que las que tienen más propiedades ganen más dinero y las otras quiebren. Ujú. Pero bueno, después parece que el juego salió para otro lado y la Sí. gente quiere ser esa gente. Claro. El juego y la realidad Sí, salieron para ese lado. claro. O sea, el juego funcionó porque refleja la realidad. Ujú. ¿Tenés un juego favorito o querés recomendar un par?
Mi juego favorito, Sí. no sé si lo recomiendo porque es muy peculiar. De hecho, a vos no te gustó. A vos, Pedro. Sí. Es el Twilight Struggle. Es un juego que te sitúa en la Guerra Fría de 2 jugadores. Uno juega con Estados Unidos y el otro con la Unión Soviética. Ujú. Sí. Y a lo largo del juego va pasando el tiempo cuando la gente va jugando cartas. Y las cartas son del estilo el Che Guevara toma Cuba. Sí. O se funda el plan Marshall para Estados Unidos ayudar a la reconstrucción de Europa, por ejemplo. Y a medida de que se van jugando estos eventos, ambas superpotencias van expandiendo su influencia por el resto del mundo. Sí. Y el objetivo del juego obviamente es, ¿no?, hacer que el mundo sea más capitalista o más socialista. Sí. El juego en sí ese suele durar 3-4 horas. Ajá. Y Sí. básicamente tenés que conocer todas las cartas, son como 100 cartas, qué hace cada una y demás. Es un juego bastante... tiene un montón de complejidad en cuanto a el juego en sí mismo. Ok, tenés que involucrarte bastante, ¿no? Jugarlo varias veces, supongo, para poder entenderlo. Sí, totalmente. Cómo jugar. ¿Y te gusta por cómo es el mecanismo del juego o te gusta por la temática? ¿O ambas cosas? Ambas cosas. Y además, no sé cómo escribirlo el juego, pero es como que estás todo el tiempo tenso Ujú. porque no sabes qué es lo que la otra persona está tramando. Y es como que me parece que captura bien la temática de la época de alguna forma, con Estados Unidos y la Unión Soviética peleándose, pero no abiertamente, sino de formas más escondidas. Ujú. Volviendo a lo que Pedro preguntaba hace un ratito de si hacerse amigos en Estados Unidos, como estamos mezclando los temas un poquito, pero porque creo que están mezclados, sobre todo en tu persona, Sepo, pero vos, Pedro, decías si era distinto hacerse amigos allá que acá, y yo siento que justamente en Estados Unidos por ahí es más común juntarse a jugar juegos de mesa, por ejemplo, es más común tener tipo excusas para juntarse. Claro. Poner como vamos a hacer una fiesta temática Drácula, como y hacer cosas así, porque como que acá, no sé, uno tiene los amigos del colegio, tenés como grupos de amigos y tenés dinámicas ya más armadas, tipo hacer el asado, juntarse a ver el partido, juntarse a jugar al fútbol, Sí. como que uno ya... Entiendo a dónde vas, pero Sí. no sé si es mi experiencia lo mismo. Por ejemplo, tengo un amigo que era de Maine Sí. y vivía en San Francisco y se juntaba a jugar hockey con gente de ahí, Claro. porque, bueno, la gente de Maine juega al hockey sobre Sí. hielo, obviamente. Ujú. Y entonces, nada, es el equivalente al fútbol de ellos y también Sí. gente que no conocía, iban todas las semanas, jugaban un torneo. Claro. Parece que era parecido. A lo que voy es que tenés que armar tu red un poco más, porque es más normal mudarse, y Claro. ese tipo de Maine no era de San Francisco, por definición, y entonces como que fue y conocía gente a través del hockey, ponele. Acá por ahí conocés gente jugando al fútbol, pero arrancás con tus amigos y armás un equipo con tus amigos y... Sí, es verdad. A mí me parece que hay un sesgo de que vos ya conocés gente en Buenos Aires, pero imagínate a alguien que no conoce a nadie que hará Buenos Aires, tampoco Sí. tiene para ir a jugar al fútbol con gente. Claro, sí, sí. No todo el mundo que vive en Buenos Aires nació en Buenos Aires. Claro. Pero es cierto que es más normal acá que la gente Se quede. se quede en donde nació. Eso es cierto, sí. Este, Sí, de hecho, más en San Francisco, que básicamente toda la gente que trabaja en tecnología va a San Francisco. Sí. Entonces nadie es de San Francisco, porque todos los que eran de San Francisco los echaron porque no pueden pagar más el alquiler. Claro. Claro. Sí. Ujú. Otro día quiero que... Para mí, Sepo, no sé por qué, tengo la sensación de que sos experto en sesgos. ¿Puede ser? Creo, no sé si te Escucho varios podcasts sobre sesgos, si Ajá. querés te los recomiendo. Puede ser, sí. Tenés que hacer tu lista de recomendaciones de podcast. Tengo una planilla, un Google Spreadsheet con todos los podcasts que escucho, de qué Sí. tratan y un puntaje subjetivo mío. Sí. Vamos, si querés compartimos eso. La hemos recomendado desde el Twitter Ah, cierto. de Pixel Pixel, alguna, sí. alguna vez. O sea, Sepo, cada podcast que escuchás, lo fichás en la planilla, cada vez que escuchas un podcast nuevo. Le pones un puntaje subjetivo que se actualiza cada cuánto, subjetivamente. Exactamente, sí. Porque acá, bueno, el elephant in the room, how do you say? Uy. Traducime la expresión. El elefante en la habitación, no El sé, no elefante. sé si no hay una expresión en castellano, ¿no? Tiene que haber. Alguna puede ser, no sé. Bueno, el tema tabú es que Pixel tiene un puntaje en esta planilla, Ujú. que igual no lo recuerdo en este momento, pero lo vi y dije, esto es bastante generoso. ¿Habrá un amiguismo de por medio o no? Y aparte de eso, quiero saber si luego de haber estado en el podcast vas a reconsiderar el puntaje. Vamos a si baja o sube. No me acuerdo el puntaje, pero no, definitivamente no hay amiguismo. Lo que sí suele ser es que el género de dos personas conversando no suele ser de mis géneros favoritos, Ajá, Ujú. y eso afecta el puntaje. claro. Pero no por ustedes, sino porque en general es muy difícil
bueno, no quiero hablar mal del podcast estando en el podcast, pero es muy difícil que te interese todo lo que dos personas conversando de cualquier cosa vayan a decir. Sí. Claro. Por eso también no me suelen gustar los de entrevista. Por ejemplo, el de Rogan que Sí. mencionaste antes, quizás. Mencioné antes de empezar a grabar, creo. El de Joe Rogan, sí. Sí, a mí no me suele gustar porque varía mucho de acuerdo al invitado y es muy difícil que me caiga bien. Sí. Ujú. Entonces, en general, esos los suelo... Claro, te gustan más los que están más armaditos y alrededor de una temática o de... Ujú. Claro. Y Exacto. por ahí hay algunos que siguen la misma temática a lo largo de varios episodios, ¿no? Y Claro. se vuelve Sí. más fácil de seguir. Lo mismo que una serie de televisión, ¿no? Que Sí, siento que cuando se dijo del mismo tema o el mismo patrón, se puede llegar más profundo a cada tema. Por ejemplo, uno que escucho que habla mucho de sesgos, Sí. siento como que le da una idea general sobre sesgos y no solamente te tira uno y ya. Sí. yo conozco uno que se llama You're Not So Smart. Ese es. Ese es. Tiene varios episodios que son cada uno cubriendo un sesgo, pero Sí. en general va hablando de eso. Está bueno ese podcast. Lo dejé de escuchar, pero no porque no me gustara, sino porque colgué. No es por ningún ¿Cómo sesgo. colgás? ¿No tenés una aplicación o algo así que te va metiendo cosas De nuevas? podcasts. No, es que te voy a hacer una confesión fuerte, que es que no estoy escuchando tantos podcasts últimamente. En parte porque siento que los podcasts llenan muy bien un vacío que tenés cuando, no sé, por ejemplo, tenés que hacer viajar en Bondi 1 hora por día o no tenés tiempo muerto, ¿no? Y muchas veces no tengo ese tiempo, porque no puedo trabajar y escuchar un podcast a la vez porque a veces por ahí me desconcentra. Pero sí, es un podcast que si volviera a escuchar estaría ahí en el top de mi lista para volver. Ahí tenés otra de las desventajas de trabajar desde tu casa, que es que no tenés tiempo para escuchar podcast porque no tenés tiempo de viaje. Claro. Claro. Vos escuchás en viajes también. Sí, siempre. Ujú. A ver, o sea, obviamente no me alcanza y después escucho haciendo tareas domésticas o jugando algún juego o algo así. Claro. Sí. La tarea doméstica es un muy buen momento para escuchar podcast. Es verdad, eso es cierto. Porque a veces también está bueno escuchar música, pero si estás tipo pasando la aspiradora y haciendo cosas ruidosas, el Sí. podcast lo tolera mejor. Ujú. ¿Y el de los sesgos se sigue haciendo ese podcast? Sí. ¿Y siempre un sesgo distinto? No, sesgos, en realidad no habla solo de sesgos el podcast, pero tuvieron como una etapa que agarraron 20 capítulos seguidos que hicieron sobre eso. Ujú. Pero habla sobre... Sí, You Are Not So Smart, así que habla de... Básicamente de cosas sobre... Qué difícil que es definirlo, ¿eh? Sobre formas de pensar, por ejemplo. Ujú. Entonces los sesgos son un subtipo de eso. Ujú. Pero, por ejemplo, siempre hablan del Marshmallow Test, ¿lo Sí. conoces? Sí. Para los oyentes sería la prueba del malvavisco, que básicamente a un niño le ofreces un malvavisco que lo puede comer ahora o sentarse ahí y mirarlo durante 2 minutos y si no lo come le das otro malvavisco además de ese. Sí. Entonces ahí de alguna forma prueba si elige la recompensa inmediata o la de largo plazo y demás. Sí, fue un experimento que se hizo en la Universidad de Stanford y que, creo, ¿no? ¿No fue en Stanford? No estoy seguro. Creo que sí. Que también después siguieron las carreras de esos chicos y sacaron alguna conclusión medio extrafalaria, como que los que practicaban más el autocontrol y como retrasaban la gratificación, les iba mejor en la vida y Sí. les iba mejor en la universidad. Y después empezaron a analizar esos datos más y se dieron cuenta que no tanto. Bueno, una cosa que pasa con eso es que, bueno, primero es una correlación y no una causalidad. Sí. Y uno de los problemas es que compartía el origen, que por ejemplo si venís de una familia con más dinero, quizá estás más acostumbrado a esperar porque sabes que va a estar, Claro. mientras que gente que venía de un origen más humilde, veía el malvavisco y lo comía ahí ya, Claro. entonces en realidad lo que estás detectando es el otro patrón por detrás. Claro, Claro. sí, exacto. O si tenés muchos hermanos, sabes que los malvaviscos no duran, Claro. lo tenés que comer rápido. Estabas citando el ejemplo de este experimento porque el podcast habla de ese tipo de cosas. Lo habla, varias veces lo mencionas, como que ya lo mencionaron tantas veces que hoy en día si lo mencionan en un capítulo ni siquiera lo explican porque ya Claro. lo dan por sabido, digamos. Ujú. Sí. ¿Cuáles son los sesgos típicos? A mí me gusta mucho, no sé si es típico, pero me gusta mucho el sesgo de selección. Sí. Por ejemplo, creo que el ejemplo arquetípico es en la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Cuando volvían los aviones, veían dónde tenían agujeros de balas Sí. y dijeron que esos eran los lugares que tenían que reforzar, los que tenían más agujeros de balas. Cuando después se dieron cuenta que por ese sesgo, en realidad tienen que reforzar los otros porque los otros aviones no volvieron. Ajá. Entonces ahí la selección sería, estás solamente viendo los aviones que volvieron y no Claro. estás viendo todos los aviones. Sí. Ujú. Ujú.
Sesgo de selección. Que también creo que el otro ejemplo, no sé si el otro ejemplo, pero es lo que pasa con la gente que de repente dice, soñé que iba a pasar esto y pasó, y no están contando todas las veces que lo que soñaron no se cumplió. ¿No? ¿Eso es Claro. sesgo de selección también? Sí, Creo que sí. sí. ¿No es sesgo de confirmación? ¿O es un poco Creo de... creo que están las dos, pero... Claro. O sea, lo que dice él es de... Suponete que anotás todas las veces que soñaste y si después pasó o no, ahí ya estás eliminando el sesgo de selección. Claro. Porque básicamente estás eligiendo tu universo de casos Ujú. antes de que haya cualquier otra cosa. Sí. ¿Qué otro tipo de sesgo hay? Creo que esos son todos. Volviendo a juegos de mesa, un toque, ¿hay alguno que se te ocurra que sea fácil de conseguir y que esté bueno como introducción para alguien que vive en Argentina? Siento que el Catán es lo mejor para eso, ¿no? El Catán. Hay una edición argentina ahora, ¿no? Hay una edición argentina, sí. ¿Vos la viste? La vi, obviamente la calidad no es la mejor, pero se re puede jugar, sí. El Catán es un juego que es muy conocido y es un buen ejemplo, pero no es el más representativo de los europeos porque usa mucho la mecánica de negociación, Sí, que no es una mecánica que suele predominar en ese tipo de juegos. claro. Los juegos más europeos tienden a la estrategia y qué sé yo, cuando el Catán tiene mucha más agresividad. Claro. En general, en un juego europeo vos cada uno hace sus cosas de la mejor forma más eficiente posible y hay un poquito de conexión entre los jugadores, pero no suele ser tan directa como tomá, te rompí esto, Sí, o lo que sea. sí. El Catán está más cerca de eso. Cuando negocias con alguien, medio que estás tratando de perjudicar a la otra persona. Claro. Ujú. ¿Hay algún tipo de juego que te parece que se presta más a la diversión entre los presentes? Hay un género que son los party games, Ok. que priorizan la diversión por sobre estrategia. No Ujú. sé si conoces el Dixit, por ejemplo. Sí, yo tengo un problema que juego que me olvido cuál es al toque. Bueno, el Dixit es uno de cartas, Sí, pero cada carta tiene un dibujo que es como un cuadro Sí. medio flashero. está muy bueno. Es como... son dibujos, pero raros. No, Sí, no no- son no- abstractos, pero tampoco es que son claramente algo. Exacto. Por ejemplo, un carruaje que está en el centro y de un lado hay nieve y del otro lado hay una pradera verde. Sí, Y eso es un ejemplo de un dibujo de Dixit. sí. Lo que tienes que hacer en el Dixit es, hay un jugador que elige una carta y da una pista sobre la carta, y el resto de los jugadores tiene que en su mano elegir una carta que pueda confundir a los otros jugadores con la pista que se dio. Y después se dan vuelta a todos y cada uno tiene que elegir cuál cree que es la correcta. Sí. El chiste es que si vos das la pista, querés que alguien adivine, porque si no adivina nadie perdiste, pero tampoco querés que todos adivinen porque también perdés de esa forma. Entonces, Sí, es muy loco cuando uno explica un juego. Yo me pregunto cuánta gente que está escuchando que no juega al Dixit pudo haber entendido eso. Sí. Me parece que algo como muy importante del momento de jugar un juego es el momento de explicarle a los que no saben jugar. Sí. Y vos ponele, tenés un montón de vocabulario de haber explicado y haber sido explicado juegos y por ahí haber leído manuales, ¿no? Es que más, decís yo que no hasta queda claro, que queda más claro con ese vocabulario. ambas. Alguna gente por ahí alguna gente por ahí lo casó enseguida y yo que hasta lo jugué al juego Te hace dudar. no entendí del todo. Claro, sí, yo Pero- creo que a mí me pasa todo el tiempo que hasta no jugar la primera ronda, Sí, es Sí. como que no puedes ni escuchar, tipo el cerebro se apaga cuando sí, empiezan a explicar sí, un juego. en abstracto se vuelve muy difícil, Sí. sobre todo cuando las reglas llevan un rato de explicar. El Catán, creo que lo expliqué muchas veces, nunca me cronometré, pero trataba de explicarlo, lleva como 10 minutos de explicación, ¿no? Sí, más también. Son sí. varios elementos y es como que cuando llegaste al final, lo que explicaste al principio ya se les borró de la mente a todos. Pero después jugás y en la primera partida, bueno, todos van a jugar un poco mal, pero van a entender la onda muy rápido. Sí. Claro, bueno, el Dixit, entonces, medio resumiendo, cada carta es una especie de obra de arte. Elegís una y la pones en la mesa y tenés que hacer que los demás adivinen cuál es entre todas las cartas que hay, dando pistas. No sé, creo que no ayudé para nada a entender el juego, lo acabo de destrozar. Es divertido, es lo único Pero que bueno, quiero la decir. pregunta era si hay algún tipo de juego que es más divertido que otro, si es un género, party games, o sea... Party games, sí, porque además ese tipo de juegos suele ser para mucha gente, Ujú, cuando la mayoría de los juegos suelen ser para 4 o 5. sí. Y por ahí son más cortos también, ¿no? A veces. Claro, son más cortos, sí. Estoy pensando si hay algún otro que sea más fácil de explicar, pero no se me ocurre. Bueno, está el Tabú, que si bien no es... Creo que es un poco más viejo que estos. Sí, y sí, Es un califica party game, como ¿no? party, claro. Sí. O el Pictionary, bueno, el Pictionary es esa onda. Claro, sí. Todo el mundo Perfecto. conoce el Pictionary. Gracias. Yo jugué el Cranium. ¿Lo conoces? No. ¿No?
Sí, el Cranium me parece que es como un juego que combina muchos otros juegos. Entonces tiene como una instancia de Pictionary, tiene una instancia de diálogo con mímica, tiene una instancia de... Este juego es como que solo puedes decir palabras con la letra P para Ajá. explicar algo, no sé. Conozco un juego que es argentino, está diseñado por argentinos y editado por Buró de Juegos, creo que se llama, la empresa que lo hace. Que se llama Say My Name Ajá. y suena muy parecido a lo que estás describiendo. Creo que no tiene Pictionary, pero es dígalo Sí. con mímica, mezclado con tabú. Bueno, después hay juegos que... O sea, yo he jugado uno parecido a este Cranium, pero que no necesitas de un tablero ni nada. Como que esos me divierten, me gustan quizás hasta más, que es que agarrando un pedazo de papel y escribiendo palabras en papel y poniéndolos en una gorra, puedes generar Sí. un juego, no sé cómo se llama este juego, tal vez alguno de ustedes sabe, que pones como un actor, un objeto, cada persona escribe en un papelito, un actor, un objeto, una película y una canción, ponele. Cortás todos los papelitos y los metes todos en una gorra. Sí, Entonces si hay, no sé, 5 personas, va a haber 5 actores, 5 películas, 5 canciones. sí. Y después vas sacando los papelitos por turnos y tenés que primero hacerlo diálogo con mímica, Ujú. ¿no? Entonces saco un papel y me toca Michael Jackson, hago la mímica del moonwalk y dicen Michael Jackson y bueno, tu equipo, no sé, gana un punto. Y así pasamos por todos los papelitos haciendo diálogo con mímica y después los mismos papelitos los jugás haciendo Pictionary. Pictionary y se va agilizando porque ya sabes, ya conoces el conjunto de papelitos. Claro. Bueno, es la misma onda del el Cranium y el Say My Name. Ajá. Un party que quizá probablemente conocen es el Cards Against Humanity. Ah, lo Sí. escuché nombrar ese, pero no sé cómo... ¿Nunca lo jugaste? Nunca lo jugué. Pensé que estaba resuelto, pero no. También está la versión argentina, creo que se llama HDP. Que Hay varias versiones Ajá. argentinas. Es cierto. Ese pues que por ahí es el más popular. es un juego con una licencia medio libre, entonces se pueden hacer ediciones y cosas así. Sí. El Cards Against Humanity, tenés dos tipos de cartas que tienen algo escrito. Una es como pistas y otra como respuestas. Sí. Por ejemplo, pista es ¿qué comí hoy a la mañana? Por ejemplo, eso sería una pista. Y después todo el resto de la gente tiene las otras cartas de respuestas y eligen la que más le gusta. Y todos lo mandan y después la gente vota cuál le gusta más. Pero trata de ser como medio agresivo, medio tendiendo a lo sexual o a lo Humor negro. claro. Entonces, por ejemplo, uno puede poner las cenizas de mi abuelo Ujú. como respuesta de que desayunaste de la mañana. Otro puede ir por un lado más sexual, por ejemplo. Entonces, y simplemente el objetivo, el que puso la carta más votada gana un punto y el objetivo es el que tenga más puntos. Ok. Pero en realidad te reís de las boludeces que se responden. Sí. Ujú. Es muy divertido, pero no es para jugar con gente muy sensible. Porque por eso ¿Te el pasó tema... alguna vez de que alguien se... Sí, que hay gente que no le gusta el humor negro, se siente incómoda con ese tipo de cosas y responden todas cosas que tienen mucho sentido, pero no son graciosas. Entonces nadie los vota Claro. y pierden. Sí, pero es un juego que no importa tanto ganar o perder. No, Te no, reís no. con las cosas que todo el mundo pone. Ujú. Yo lo jugué una vez y lo jugué tipo 1 hora y media o algo así, como que fue mucho más tiempo de lo que uno querría jugar un juego así y ya eso me saturó y no lo quise volver a jugar Ujú. nunca más. A mí me pasó algo parecido. La primera vez que lo jugué fue muy divertido, pero después de que exploraste un poco las opciones, ya empieza a perder gracia. No sé, es algo que por ahí consigas expansiones. Eso pasa con algunos juegos, ¿no? Como algunos se prestan más a volver a jugarlos que otros. Sí, en general, bueno, los party como lo que buscan es como divertirte y en este caso la forma de divertirte es con la cantidad de opciones de cosas que puedes combinar, pero Claro. bueno, es una cantidad infinita. Sí. En Claro. general los juegos más de estrategia, como la combinación crece mucho más rápido, digamos. Ujú. Sí, de hecho Dixit puedes después comprarte otros mazos con otras obras de arte, porque después de jugarlo 2 veces ya conoces todas las cartas y ya... Bueno, el Dixit cambia mucho con quién lo jugás, Ujú. porque ya es como que la misma gente a la misma carta va a ver la misma pista probablemente. Claro. Entonces el Dixit, además de que puedes comprar expansiones con más dibujos, está bueno cambiar con el grupo de gente con el que jugás. Con el mismo grupo de gente, después de 3 veces, aunque tengas un montón de cartas, se te va a agotar. Claro. Bueno, acá vamos a hacer una pausa para tomar aire y empezaron a hablar estos dos y no sabía cómo hacer para pararlos. Esto siempre pasa, como que salen los temas en el break. Así que les voy a pedir que retomen. Hubo fuertes declaraciones en el break. Declaraciones del tipo... Ah, eso era cuando yo vivía Soylent, por ejemplo. Eso es una palabra que no escuchábamos hace rato en el podcast, Sí. me parece.
Vivías a Soylent y bananitas caramelizadas, aparentemente. Tuve una época, durante 6 meses, reemplacé la mitad de mis comidas con Soylent. Ajá. Y sobreviviste, estás acá. Sobreviví, sí. En general voy a decir, yo tomaba Soylent 1.6, que lo que significa es que venía en polvo. Después empezaron a venir líquidos, Sí, pero al venir en polvo era un poco práctico comer en el trabajo. claro. Porque el líquido te lo tenés que preparar con agua tibia, enfriar, o tibia no, natural. Sí. Y enfriar y tomar frío. O sea, si lo tomás no frío es horrible, no lo puedes pasar. Ujú. Entonces te lo tenés que preparar 1 o 2 horas antes, pues lo tenés que preparar a temperatura ambiente y después lo tenés que enfriar. Y era bastante inconveniente en el trabajo coordinar con el resto de la gente y todo eso y tomar Soylent. Ujú. Tampoco quería que me pregunten qué era lo que estaba tomando, obviamente. Ujú. Era una conversación que me quería evitar. No era algo que todo el mundo conocía todavía. Y no sé si ahora. No sé si ahora tampoco, claro. Ujú. Entonces lo que hacía era más que nada a la noche en mi casa y los fines de semana comía Soylent. Ujú. Sí me pasaba que si quería reemplazar, si quería que 3 o 4 comidas seguidas sean Soylent, sentía como que tenía hambre, como que Ajá. no era exactamente lo mismo. Pero reemplazar la mitad de las comidas era fácil. ¿Lo hiciste por practicidad o solo por como el experimento? En esa época yo no sabía cocinar, Ujú. recién me había separado de mi esposa Ujú. y dije, bueno, es más barato que comprar comida hecha, vamos a probar qué onda. Ajá, mirá, Así que un poco de todo. te venía como anillo al dedo. ¿Tenés alguna conclusión de cómo, si te hacía sentir con más energía, menos energía o alguna diferencia con... La verdad que no. Lo único que me pasaba era eso de que no me sentía satisfecho después de terminar de tomar mi vaso de Soylent. ¿Y eso lo dejabas quedar ahí o te servías más Soylent o algún snack? Y como estaba el problema ese de que tenía que prepararlo antes, no Sí. es que me preparaba un poquito más y tomaba porque necesitaba 1 hora más para prepararme y después tomarlo. Claro. Pero medio que no era un problema grave, en realidad. Como yo no había ido con la idea de reemplazar todas mis comidas, simplemente reemplazaba la mitad y la otra mitad compraba comida hecha y listo. Claro. Si te quedabas con hambre, completabas con bananitas caramelizadas. Claro, alguna que otra porquería comía, sí. Claro. Vos, Pedro, cuando estabas comiendo Soylent, Ujú. no lo enfriabas, lo tomabas natural y chau. O lo metías en la licuadora, algo hacías. Sí, creo que lo licuaba Ujú. y era agua de la canilla fría, que no estaba helada como salida de la heladera, pero tampoco era temperatura natural, Ambiente. ambiente. ¿Y Era un poco estaba más fría. bien? Para mí estaba bien, sí. Esto es lo que recuerdo, igual Pero fue si no, hace... hay 5 episodios donde describe con lujo de detalle Sí. la textura. Y Claro, el sí, ya sabor. se me olvidó un poco. O sea, hace 2 años que hice el Sí. experimento y tomé Soylent durante una semana, no 6 meses. Ujú. Ahora ya hay un montón de productos más, ¿no? Hay unas barritas como energéticas que son de Soylent y ahí sacaron otros productos. No sé nada del tema. ¿no? Claro, bueno, acá no se consigue, ¿no? Creo, así. Bueno, una cosa que me pasaba ahí es que era más barato comer Soylent que comprar comida, pero si lo comparás con el precio de comer en Buenos Aires, no es mucho más barato comer comida, entonces no tiene Claro. mucho sentido acá. Sí. Sí. Desde el punto de vista ambiental, me imagino que tiene mucho menos huella vivir a Soylent que vivir a cocinar o pedir comida. Estoy especulando, ¿no? Pero Sí, intuitivamente siempre suena, ¿no? A eso, pero hasta no tener un buen estudio hecho sí. es difícil saber. Sí, hay que ver, ponerle, quizás necesita conservantes o algo así que termine siendo un problema. Los conservantes terminan siendo un problema. En el sentido de producirlos. Digo, Ah. no sé, digamos, Ujú. no sé exactamente qué ingredientes usan y todo eso, así es muy difícil de evaluar. Sí. Pero cuando empezaste a comer eso para la mitad de tus comidas, te la jugaste un poco. Dijiste como, bueno, esto es medio nuevo, no está demasiado comprobado. También pensé que 6 meses comiendo algo distinto no sería tan terrible para mí. Ujú. Pero no sabías que iban a ser 6 meses cuando arrancaste. O más. Sabía que no creía que iba a ser para siempre, pues yo estaba considerando volver a Buenos Aires. Claro. Y dije, bueno, vamos un rato y veamos qué onda. Ahora sí cocinás. Ahora sí, aprendí a cocinar el año pasado. Me parece gracioso que lo tomes así como algo binario, tipo no saber cocinar, sí saber cocinar. No sabías Es cocinar que nada, entonces. Como... No tenía ningún instrumento de cocina. No tenía absolutamente nada. Entonces sí, era cero. Por ahí sabías preparar algo, pero no tenías ningún instrumento. No tenía olla, no tenía cuchara, no tenía nada. Así que sí, puedo decir que no sabía. Claro. O no tenía la posibilidad alguna de hacerlo en mi casa. ¿Cómo aprendiste a cocinar? Una exnovia. Te enseñó. Sí, como que le molestaba mis hábitos alimentarios Ujú. y me impulsó a aprender. Te llevó a un bazar a comprar cucharas y ollas. Exactamente, algo así. Qué loco.
Yo cuando me mudé solo, lo primero que hice fue ir a comprarme ollas. O sea, no sé cocinar gran cantidad de cosas, pero fideos, muy importante. ¿Cuál es tu plato, tu especialidad hoy en día? Lo que hago hoy en día, por el invierno frío que estamos teniendo, guiso de lentejas. Ajá, Nada mal. sofisticado. Parece mucho más sofisticado de lo que es. En realidad es cortar cosas y tirarlas en una olla y esperar. Sí. Vos, Pedro, ¿cuál es tu...? Mi especialidad Sí. varía según el momento, ¿no? Últimamente estuve haciendo muy básico, milanesas de pollo con una ensalada o puré o algo así. Muy complejo, no cocino porque no tengo paciencia para eso. Pero hice algo que es... yo lo llamaba yakisoba, que es una comida japonesa, que es fideos salteados con verduras. Pero es lo mismo que chow mein, es exactamente el mismo plato, solo que con un nombre japonés en vez de chino. Al wok, queda bien, con una salsita especial. Ah, mira, es especial la salsita. Salsita de yakisoba, que buscas en Google la receta y llega un par de ingredientes, pero se consiguen. Ujú. La otra parte que estamos hablando fuera, que necesito que me la recreen espontáneamente. Falacias. Falacia, sí, o sea, tocamos el tema de los sesgos hace un minuto o 10. Sepo decía que otro tema como tangencial a ese son las falacias. Sí, no son exactamente lo mismo, sino el sesgo es como algo que uno se equivoca de alguna manera. Sí, Y falacia en realidad es cuando estás discutiendo con alguien, tratar de ganar la discusión, pero no usando lógica y argumentos, sino una mentira que parece verdad, digamos, ¿no? Ujú. Claro, es como errores lógicos, ¿no? Claro. En la discusión. Claro. Sí, tampoco es algo que alguien hace adrede, o sea, es algo que... Bueno, es como- puede hacerse adrede, Puede ¿no? hacerse adrede. A veces uno lo hace sin querer. Sí, Un ejemplo es apelar a la autoridad o a la naturaleza. Entonces decís, vos haces esto porque yo te lo mando, que sería algo que te diría tu jefe cuando vos propones una alternativa mejor. Sí, ujú, O apelar a la naturaleza es lo mismo, es como, no, la naturaleza es sabia, entonces esto que es así y seguro que es lo mejor. la naturaleza es la autoridad en ese caso, ¿no? Claro. O sea, o si estamos discutiendo de algo y yo te digo, no, pero en Harvard lo estudiaron y eso es también apelar a la autoridad. En realidad, no sé cuál de todas sería. Puede ser también bandwagon fallacy, Ajá. que es cuando mucha gente se hace lo mismo, entonces consideras que eso es lo correcto, Sí. sin importar la lógica detrás de eso. Ujú. Ujú. Bandwagon fallacy. Sí, no sé cómo lo decís en español bandwagon. No, tampoco sé. Claro, un bandwagon que es una especie de camioneta. Sí, es un... Pensé que era como de tren. Ah, puede ser, ¿no? Sí, sí. Pero es como el vagón de carga. Claro, Sí, es una expresión Claro. que se usa cuando la gente se suma al malón, ¿no? Como... Claro. exacto. Sí. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo? Un ejemplo dentro de programación sería, si vas a hacer una página hoy en día lo tenés que hacer en React porque todos usan React hoy. React. Sí, es una tecnología que como está de moda es la que hay que usar, Claro. porque está de moda. Sí. Entonces tenemos la autoridad, ¿cómo se llama? Falacia de la autoridad. Si querés otro ejemplo que me gusta es blanco y negro, es decir, está esto o está aquello, Sí. no hay otra opción, Ujú. que en realidad en la vida real no suele ser que hayan dos opciones Sí. y nada más, entonces es como una forma de decir, bueno, o es así o no, punto. Sí. Ujú. Habían mencionado el strawman. Eso no sé si es una falacia. Es una falacia, sí. ¿Estabas haciéndolo en chiste? No, pero claro. Representar pobremente la falacia es justamente la falacia, así que bien hecho. Claro. Esto se usa mucho en debates, ¿no? No sé si ponen, no sé, un debate sobre religión versus ateísmo. Ahí se usa un montón. Es como que cada lado trata de hacer argumentos lo más sólidos lógicamente posibles. Y saber las falacias que están todas catalogadas es una herramienta muy útil. Porque el otro dice algo que es una falacia y vos lo identificás como una falacia, queda invalidado, ¿no? Sí, nadie le importa. Te van a seguir peleando, pero. Sí, o sea, es verdad, a fin de cuentas somos humanos y cuando se discute algo así medio Sí. caloradamente, Claro. Pero Sí, igual en ese caso la otra persona va a decirte que existe la fallacy, donde va a decir que por haber dicho una falacia no necesariamente esté equivocado, claro. así que Sí. es muy difícil convencer a la gente de que tenés razón. Claro, siento que en debates así lógicos nunca nadie cambia de opinión, pero suelen tener como un producto paralelo que es que ayudan a gente que por ahí está medio en, ¿cómo el se dice? borde. En el borde a tomar una decisión, ¿no? Más informada. Si les interesa este tema, pueden escuchar The Skeptic's Guide to the Universe, que es otro podcast, Ajá. donde son científicos que hablan, pero suelen tener un segmento donde reciben algún comentario o algo así y juegan a nombrar la falacia lógica que está usando esta persona. Ajá. Hay un juego de mesa
¿Nombrar la falacia lógica? Sí, Wow. que se ve aburridísimo, pero pero existe. Lo hizo un youtuber inglés. No lo conocía. Pero lo que está bueno relacionado a lo que decías vos de los debates es que, por lo menos en Estados Unidos, tienen club de debate, Sí, donde básicamente eligen un tema y 2 equipos tienen que discutir. Y el objetivo, en el fondo, es convencer a la audiencia de lo que estás argumentando. No necesariamente tener razón, porque no es el objetivo del club. Y ahí sí lo podés usar como un arma, ¿no? claro. Porque básicamente podés tirar un montón de falacias lógicas y que la otra persona tenga que responderlas y que no le alcance el tiempo o algo así. Claro. Y terminás convenciendo al público solamente por haber tomado la iniciativa, Sí, por ejemplo. sí. Hay un podcast que me presentó Javier y que estoy seguro que Sepo debe conocer, que se llama The Great Debates, Sí. ¿no? Y es básicamente como un club de debate hecho podcast, ¿no? Sí, medio en chiste. Sí. No se lo toman muy en serio, pero ¿lo escuchaste alguna vez? No, lo siento. Como especialista en podcast vengo para atrás. Que hay una cantidad de podcasts, o sea, en el mundo Claro. hay cientos de miles. No es un podcast muy conocido tampoco, pero es muy divertido. Yo muchas veces tuve ganas de jugar. Alguna vez jugué con amigos a Great Debates, tirar un topic y que uno sea como el juez y que los otros dos debatan algo. Qué joda loca sábado esa noche, me imagino. Sí, entre jugar al Catán y... Por ahí vos comprarías el juego de las falacias, ¿no? A mí me intrigó bastante. Me gustaría al menos saber cuáles son todos los tipos de falacia. Strawman, entonces no lo terminamos de definir. O sea, lo definiste por mi Por ejemplo, ejemplo, pero... es representar a la postura que estás debatiendo pobremente para así poder atacarla más fácil. Claro, y yo creo que eso es algo que se usa. Abrís Facebook y es lo que más ves, ¿no? Como Sí. alguien que está argumentando, ponerle a favor o en contra de la legalización del aborto, y sí o sí van a estar representando a sus oponentes de un modo que si vos le preguntás al oponente, ¿te están representando bien? Va a decir no. Sí, no estás convenciendo a nadie, no estás siendo honesto realmente en el debate. Claro, sí estás reforzando a tu misma tribu Sí, en sus creencias, pero sí. Convengamos que Facebook no es un lugar de debate muy serio tampoco, ¿no? No, pero es donde... es donde está pasando la conversación hoy en día, ¿no? Es verdad, Claro, es donde eso pasa la es conversación y es verdad, donde sí. la gente forma sus opiniones también, bastante, quieras o no. Ujú. O fortalece su opinión ya formada. Sí, no es un lugar para tener tantos debates honestos, intelectuales, para llegar a alguna conclusión de algo. Sí, Me parece que, por lo menos a mí me parece que pasa mucho más en nuestros trabajos, por ejemplo, cuando queremos buscar la mejor solución para un problema, ahí sí queremos tener una discusión donde todos los argumentos estén bien representados porque queremos realmente llegar a algo mejor. Mm. Pero en política eso no pasa ni de Ujú. casualidad. Ujú. No pasa en ningún foro de discusión, ni cara a cara, ni... También la política es un tema... Bueno, de hecho, es un tema como muy amplio. Es muy difícil como de tomar un costado científico acerca de como que evaluar a un candidato, ponerle en términos absolutos, como que cuando es una persona que tuvo una vida extensa y tomó muchas medidas y prometió muchas cosas, como que es muy difícil, ¿no? Creo que vos tuiteaste ayer como algún chiste acerca de tanta gente quejándose de la astrología, pero al mismo tiempo dicen que la economía es una ciencia. Sí. Como que algo parecido, si la economía no es una ciencia, la política mucho menos. O sea, hablar de política es hablar de economía y es hablar de como sociología, es hablar de una bolsa de cosas tan complicadas que... Sí, ahí cuando caes en ciencias sociales es todo mucho más subjetivo que otras ciencias. Sí, Pero bueno, la economía en particular, por lo menos los que vivimos en Argentina sabemos que no hay mucha capacidad de predecir Ujú. qué es lo que va a pasar en el futuro. ujú, Entonces, en ese sentido, como ciencia queda muy floja. claro. Sí. ¿Tenemos más falacias? Hay una página que está muy buena que es Your Logical Fallacy Is. Ajá, Y tiene un montón de dibujitos lindos que te representan cada falacia. ajá. Hay una que es The Texas Sharpshooter. Que Vendría a ser el- como tirador el- fino de Texas. Claro, el francotirador. Básicamente era alguien que disparaba 5 o 6 tiros y después dibujaba alrededor el blanco. Ajá. Entonces siempre le había pegado, pero solamente porque dibujó el arco donde estaban ya los tiros. Ah, mirá. No se me ocurre como un ejemplo, pero es muy divertido. El nombre es muy divertido. Estaría bueno dar un ejemplo. Para que te busco alguno que según la página tiene. Dale. Uf, qué ejemplo difícil. El ejemplo que dicen acá es que la empresa que hace un dulce
marca que el research muestra que los 5 países donde venden más, 3 de ellos están en el top 10 de países más sanos. Entonces el producto no es poco sano. A ver, para lo que es leer vos, a ver si lo entendés mejor. Esto también debe ser un ejemplo de otro tipo de sesgo, de falacia, pero claro, el ejemplo, lo vuelvo a parafrasear, sería una empresa, digámosle Coca-Cola, dice los 5 países donde más se vende Coca-Cola, 3 de ellos son los países con mejor ranking de salud del mundo, por lo tanto la Coca-Cola es sana. El chiste del sharpshooter ahí es que eligieron 10 países porque era donde le convenía porque había 3 de ellos. Sí. O sea, básicamente eligen el objetivo de acuerdo a lo que quieren mostrar. Claro, pero al mismo tiempo, sí, está mezclando correlación con causalidad y está haciendo un desastre. Ese argumento Sí. cae por todos lados. Tiene un nombre la falacia de vincular correlación con causalidad. Creo que ese es una de las falacias lógicas más, o de las fallas lógicas más comunes, ¿no? Sí. Sí, En una discusión. O estoy siendo falaz. Me estás mirando con cara acusatoria. Tengo un sesgo de selección, obviamente. Tirate un par de falacias más que haya ahí. ¿Algo interesante? Hay muchas, ¿no? Hay muchísimas. Y además la lista no es exhaustiva, ¿no? Como que simplemente puede haber cada vez más. Es simplemente unos patrones que te ayuden a pensar. Claro. Slippery slope, ¿alguna vez escuchaste mencionar? No. Es un tobogán resbaladizo o algo así. Ujú. Que sería básicamente, bueno, ahora si permitimos tal cosa, tal otra va a pasar después y después tal otra y vamos a terminar todos muertos. Por decirte, como que si avanzás un paso hacia una dirección, vas a llegar al extremo final de eso. Ajá, ok. Por ejemplo, como decir, si permitís el aborto no sé cómo decirlo. Sí, todos van a empezar a abortar si es gratuito. Entonces nos se vamos a va. erradicar. Claro, Porque no va a haber más todos- argentinos. Sí, hoy en Twitter vi bastante como, bueno, en mi autoselección, en mi mundo de Twitter que yo sigo. Tu sesgo de selección de following. Exacto. Estaban hablando mucho acerca de Starlink, que es lo que habíamos mencionado, de la constelación de satélites que ya han sido lanzados y hay Sí. 60. Claro, lanzaron 60 esta semana. Sí, 60 mini satélites para empezar a dar internet satelital. Sí. Están en órbita baja y alguna gente empezó a decir que esto iba a traer problemas a la astronomía terrestre, o sea, a la gente que tiene telescopios que está observando cosas del espacio, se le van a cruzar satélites, porque de repente hay 60 más y quieren tener como 1000 o 2000 o no sé cuántos miles. Sí. Y empezó a haber debates y Twitter es medio un campo de batalla nunca antes visto, porque Elon Musk dice una cosa, un astrofísico súper como bien formado opina otra cosa, y abajo hay un comentario que parece más o menos bien formulado y no tenés idea quién lo hizo y lo pensás un segundo y decís, no, claro, esta persona por ahí no sabe nada de lo que está hablando y toda esa gente está hablando junta. Claro. Y Claro, y por ahí incluso el astrofísico está asumiendo que la gente que comenta sabe casi lo mismo que él. claro. O sea, o que sabe de lo que está hablando cuando tal vez no. Y también se está hablando de no solo Starlink, sino que si dejamos que SpaceX mande estos, Sí. también dejamos que... Estoy pensando tipo todas las falacias que estoy haciendo mientras hablo, ¿no? Tipo, Igual y ahí tenés otro problema que es qué significa dejar, porque no hay una autoridad que diga quién puede mandar satélites y que no, como Claro. mucho cada país puede limitarlo, ujú. pero si por ejemplo Estados Unidos es muy restrictivo, China puede ser más liberal Y nos vamos todos a mandar a China y satélites. sí, exactamente. Entonces, como no hay una autoridad global que pueda reglamentar sobre esto, que yo sepa, Ujú. Ujú. Sí. quizás sí alguien en los comentarios nos lo va a decir, pero Algún tipo de consenso había como de no poner armas nucleares en el espacio y cosas así, ¿no? Hay un tratado internacional. Sí. Sí. Pero Pero no sé si limita cuántos satélites se pueden poner y para qué motivo y a qué altura. no lo sé. Pero bueno, se armaba debate donde es imposible saber el grado de información de cada persona y eso es lo que tiene como internet. Cuando te querés informar de un tema, está todo tan mezclado y páginas con reputación y se te mezclan con páginas que pueden ser completamente inventadas. ahí tuviste hace poco una controversia con Twitter de a quien le daba el tilde verificado. Ujú. No sé si lo viste, porque se lo había dado a alguien que era como del Ku Klux Klan o de ese tipo de gente como extremistas. Sí.
Y Twitter dijo, bueno, pero verificamos que es la persona que dice ser, no estamos diciendo que estamos de acuerdo con lo que sostienen políticamente. Claro. Y después el resto de la gente decía, bueno, pero ¿cómo elegís a quién estás dándole ese tilde y a quién no? Y es eso realmente lo que la persona al ver el tilde piensa, que es la persona correcta y no que es una fuente de información confiable, por ejemplo. Claro. Y tuvieron como que aclarar un poco cuáles eran las políticas, pero no sé en qué quedó. la Claro, porque verdad. el tilde verde no es solamente verificamos que, o sea, porque pueden verificar que vos sos cepo, pero no te van a dar un tilde verde porque no sos lo suficientemente famoso o algo, no sé, quieren muchos miles de seguidores o algo. ¿No nos puedes tramitar un tildecito, cepo? No. Dijiste verde, ¿no? ¿Sos daltónico o...? Son azules. Sí. No sé por qué empecé a pensar que estamos hablando de verdes, pero no. Tampoco uso tanto Twitter, pero sí, es azul, ¿no? Sí. En Instagram, ¿de qué color son los tildes de verified? Creo que también celeste, ¿no? Sí, puede ser. ¿Facebook? Sí, celeste es como un color más noble, de Claro. verificado, más autoritario. Sesgo de daltonismo. ¿Habrá algún estudio hecho Falacia. psicológico sobre cómo la gente interpreta el color del tilde de verificado? Una vez en You Are Not So Smart hicieron contaron una vez de un experimento donde decían cómo los colores afectan el estado de ánimo de las personas Sí. y habían llegado a que un rosa tipo chicle calmaba a la gente y entonces cuando había un prisionero que se portaba mal lo encerraban en una sala que era todo rosa. Yo me imaginaba esa escena y me moría de la risa. Que eso será algún tipo de falacia también. ¿Pensar que el color te calmaba? No, por ahí, digamos, un estudio dice que el rosa tiene un efecto calmante, pero encerrarte en una celda de color rosa, Tal vez no te calma más que una Claro, celda claro. blanca. Sí. sí, y probablemente te enerve mucho que sea el único color que ves. Sí, puede ser. También lo dejas de ver un poco, ¿no? Cuando estás en un cuarto, o sea, cuando la luz que tenés es de un solo color, Seguramente, después de no cierto sé si les tiempo. pasó de estar en un lugar que es muy naranja la luz, por ejemplo, por mucho tiempo, y Sí. después salís al mundo normal y ves todos los colores medio desfasados por un rato. Bueno, no sé si ustedes usan en el celular o en la compu software para cambiar la tonalidad del monitor o de la pantalla del celular según la hora, porque viste que dicen por cómo evolucionamos para reaccionar a la luz del día y la ausencia de luz de noche, ciertos colores, más como colores más cálidos, Te ayudan a Te- irte a dormir. te ayudan a irte a dormir o te ayudan, claro, a que te dé sueño, porque los colores como muy fríos le hace pensar al cuerpo que estás de día todavía y Sí, te puede como afectar tu ritmo circadiano o algo. sí, me enrosqué Estilo. mucho, pero Sí. el punto es que cuando de noche se activa esto y veo mi monitor se pone todo bastante rojo, por un rato yo no lo veo rojo. Pero Ujú. si viene alguien de afuera me dice, ¿por qué está tan rojo tu monitor? Y He escuchado hablar, pero no lo hago. Lo que hace es bloquear el azul, ¿no? Eso es... sí, supongo que disminuye Por eso es que las queda todo tonalidades azul. rojizo. Sí. Y no estoy seguro de que funcione, pero lo hago por las dudas. Creo que el Total, iPhone no me por acuerdo, default lo hace a la noche, ¿no? Te Sí. tiene como un night shift, night mode o algo así. Sí, creo que productos de Apple lo empezaron a hacer no sé mucho. Sí, pero no es tan extremo como tu pantalla. Yo vi tu pantalla se pone muy roja. Sí. Y conozco gente conozco una persona al menos que usaba todas tonalidades rojas constantemente en el monitor por alguna razón muy similar. Pero Ujú. Vivía durmiendo la siesta. no, creo que su lógica era que, o sea, no sé si el color rojo tiene una longitud de onda más suave y te hace menos daño a la vista cuando vas a estar mirando el monitor durante mucho tiempo. Ujú. Entonces él leía texto con fondo negro y letras rojas, por ejemplo. Medio asesino serial. Me suena. Sí, pero era una persona muy pacífica. Quizás era como Dexter. Sí, no sabemos. Bueno, medio que fuimos tocando los temas que queríamos exprimirte de vos. Por ahí tenemos que hacer una recapitulación y pedirte como... Por ahí al final te decimos, bueno, ahora recomendanos 5 podcasts, recomendanos X juegos de mesa. Por ahí podemos hacer eso al final, como redondearlo. Pero había un tema más que queríamos preguntarte. Habíamos hablado antes sobre los sesgos y yo dije cómo quizás en el trabajo tratamos de eliminarlos. Ujú. Y en mi trabajo actual, como es riesgo y manejamos básicamente el fraude que recibimos en el pasado y lo analizamos para ver cómo podemos mejorar en la detección de fraude, una forma que tenemos de trabajar es discutir escribiéndonos documentos analizando los datos. Por ejemplo, yo digo, yo creo que si hacemos tal cosa va a mejorar el riesgo, ¿no? Vamos a recibir menos fraude. Entonces agarramos la información histórica y probamos con y sin el cambio y hacemos gráficos, analizamos los datos y llegamos a alguna conclusión. Ujú. O sea, pueden como ejecutar,
Pueden como revivir días pasados y cambiar. Simulamos el pasado alternativo de si hubiésemos hecho algo. Mirá. Eso es todo lo que es análisis de datos y demás, que es parte de lo que hacemos dentro de mi trabajo en detección de fraude. Porque en el fondo lo que tenemos es un algoritmo de Machine Learning que lo que hace es ver el fraude pasado y trata de predecir cualquier compra si va a ser fraude o no. Eso es bastante estándar en lo que es detección de fraude. Pero entonces vos ahí puedes tener distintas hipótesis de qué te puede servir para detectar fraude o no. Y ahí es donde puedes empezar a tener estas discusiones con documentos sobre lo que crees antes de empezar y después lo tratás de probar o a veces probás que estás equivocado, pero igual te queda el conocimiento del análisis. Cuando decís con documento es haciendo esa simulación y documentando cómo le va a la simulación. Sí, en realidad hay un formato de documento común para esto que se llama Jupyter Notebook, pero es básicamente un Word con código y gráficos intercalado. Entonces te queda como un archivo de texto con gráficos y código y vos ahí vas diciendo lo que crees que va a pasar y lo vas escribiendo a medida que vas encontrando información. Es muy método científico, básicamente. Es lo que tratamos, a veces, bueno, lo aproximamos a ojo, pero es lo que intentamos hacer. Sí. Yo me imagino como que estás en la computadora en tu día a día, se prende una luz roja y empieza a sonar la alarma y dicen, hay un fraude entrando, llamen a Cepo. Tiene un tobogán. Y Cepo está comiendo sus bananitas arriba y se tira por el tobogán. Claro. Uno de esos tubos de bomberos que se deslizan para abajo. Ojalá. No, porque por un lado tenemos un equipo de analistas que son los que en tiempo real buscan el fraude y demás. Que están mirando las compras que pasan a medida que pasan. Claro, pero lo que yo hago en realidad es hacer un programa que detecte el fraude y cada una cantidad de tiempo lo mejoramos con esto que decía de distintas ideas que nos van surgiendo. Entonces, en realidad, no tengo idea cómo es el fraude más o menos, porque lo único que hago es pedirle a la computadora que aprenda cómo es el fraude y yo no lo tengo que aprender. O sea, tu laburo es con Machine Learning desde el día 1. Claro, bueno, en este trabajo que estoy ahora sí. Lo que hacemos en Machine Learning no es... En general, cuando programás, tenés un problema y le das a la computadora una secuencia de órdenes de cosas que tiene que hacer para resolver el problema. Sí. En Machine Learning, en realidad, le das soluciones y le pedís que encuentre sola qué forma puede hacer para responder lo que tendría que haber respondido con esos datos. Le decís, estos son fraudes. Y estos no, y ahora decime este otro. Y les pasa esto de que al cabo de un tiempo la máquina aprende y se pone mejor en detectar fraude y vos no entendés muy bien cómo lo está haciendo. Sí, es muy común porque la computadora, ponele que ve por cada compra, ve 400 cosas de la compra y te termina dando un número con cuán fraudulenta lo ve. Pero yo no puedo saber qué ve en cada una de las 400 cosas. Claro. Más o menos algunos patrones básicos de, no sé, si me compré un pasaje para dentro de 2 horas con un nombre distinto, que eso, cosas muy obvias, sí lo puedo dar cuenta, pero ya cuando está más en el medio, que no sabemos si es fraude o no se puede saber muy bien qué es lo que está viendo la computadora. Se podría saber eventualmente, te tira los datos de que vio. Te tira los datos, pero es como no te sirven para verlo porque suponete que cada dato lo usa unas miles de veces de distintas formas. Entonces no te queda claro exactamente cuál es la implicancia de cada dato. ¿Se puede usar Machine Learning para que aprenda a explicarte qué está haciendo otra máquina? Se puede, sí, pero es cada vez más difícil porque por lo pronto necesitas datos para mostrarle lo que quieres que haga. Claro. Entonces tiene que entender al humano primero. Claro. Para saber qué tiene que explicarte. Claro. Detecta, porque no sé si alguna de estas cosas por ahí no puedes decirlas, pero está mirando el movimiento del mouse. No, eso sí, no, este tipo de cosas no lo voy a decir. Ok. Mira muchas cosas, te puedo decir. Ok. Si querés podemos pasar a un ejercicio más que no sea relacionado a mi trabajo de otro tipo de aplicación y lo usamos como ejemplo. Dale. Un ejemplo más normal, ponele, es agarrar una foto y ver si tiene un perro o un gato. Entonces, ¿qué es lo que hace para ver eso? Es muy difícil de ver porque vos lo que le pasás son los colores que tiene cada punto. Sí. Y después trata de alguna forma de buscar la forma y de esa forma llegar a una conclusión. Pero ahí imagínate que una foto, ¿cuántos píxeles tiene? 100%, ahí tenés 10.000. Cada uno tiene 3 colores, 30.000. Bueno, ¿cómo ves ahí qué es lo que está viendo en cada uno de esos 30.000 valores que le estás pasando? Se hace muy difícil entender qué es lo que está viendo la computadora en ese momento. Sí. Algo parecido pasa en el otro caso.
Tipo, el reconocimiento facial que tiene Google Fotos y eso, es todo con Machine Learning. Sí, o sea, lo que hace en reconocimiento facial el problema es distinto, pero usa Machine Learning, porque lo que hace es buscar puntos claves en la cara. Ujú, Entonces, ya alguien se encargó de entrenar, que es que la computadora aprenda a detectar estos puntos. ujú, Entonces, después lo que haces es compararlo contra esos puntos. Lo mismo con las huellas digitales. ujú. Machine Learning es como un término abanico, ¿no? Porque son muchísimas las técnicas, ¿no? Que se Sí. usan adentro. ¿Y vos trabajás con varias de estas o...? En el trabajo usamos en particular lo que son árboles de decisión, Sí, que básicamente se fija, por ejemplo, si sos argentino o no, si tenés más de 20 años o menos, así. Lo que hace el árbol es arma distintas divisiones de acuerdo al criterio que considera que le conviene. sí, Eso es lo que usamos para detección de fraude. Pero después en otras áreas del trabajo estamos usando otras cosas. Por ejemplo, para ver imágenes hay otro tipo de algoritmos totalmente distintos Claro. que lo que hacen es usan mucha más álgebra y operaciones de matrices raras y cosas de ese estilo. sí. Está bueno también, pero es muy distinto y como que tiene poco que ver uno con el otro. Entonces vos cuando ajustás, no sé si está bien dicho, pero ajustás el algoritmo de Machine Learning, ¿no? ¿Qué estás dándole? ¿Más datos para analizar y más resultados para comparar? ¿Vos tocás esas variables o podés tocar algo en lo que pasa en el medio también? Hay de todo un poco. La palabra que buscás, que la que se usa es entrenar. Claro, Vos le das datos y le pedís que aprenda, eso se llama entrenar. sí, Podés ajustar. Siempre, obviamente, en general, dar más datos es bueno, salvo que tus datos estén sesgados de alguna forma. sí, Por ejemplo, si solamente tenés un tipo de fraude y no tenés otro, tu algoritmo solo va a reconocer ese tipo de fraude. Claro. Y después puedes ajustar la forma de aprender. Por ejemplo, yo te hablaba de árboles de decisión, no Sí. importa lo que son, pero mi algoritmo arma árboles. Y yo le puedo pedir que arme 100 árboles o que arme 1000 árboles. Y si le das más o menos, va a aprender distinto. Y dependiendo del problema, puede convenirte un valor u otro. Y es difícil de saber eso. Eso lo haces con prueba. y Probando, error. sí. Sí. En general vas como... Una vez que elegiste los casos y el algoritmo y demás, corres algo que va probando distintas combinaciones y se queda con la mejor. Claro. Eso lleva mucho, mucho tiempo porque tiene que aprender cada vez todo desde cero. El proceso de entrenar lleva mucho tiempo. Claro. Y que tienen un data center al que le mandan, porque me imagino que deben usar no las mismas computadoras que usas para desarrollar. No, dependiendo del problema. Justo para el caso de fraude, Sí, como en realidad solamente es los datos de compras, no necesitamos tanto procesamiento. claro. Cuando es imágenes, como cada imagen tiene un montón de píxeles, Sí, tenés un montón más de columnas que darle. Claro. Y ahí sí es que necesitas las GPUs poderosas sí. que la gente hoy en día está usando para minar bitcoins. Y Claro. las necesitas para esto otro. Se vuelve carito, ¿no? Sí, por suerte no te voy a pagar yo. Pero... Claro. ¿Te perdimos, Javi? O... Me perdieron un poco, sí, sí. Eso es un problema para el público también, asumiendo. Probablemente, sí. Sí, me perdieron un poco. Sí, yo tengo una ventaja que cuando edito esto lo escucho varias veces y lo termino entendiendo mejor. Pero no sé si Sí, el público quizás no lo hace. el público se va a tomar el tiempo. Sí, sí, pero entiendo que si tenés que analizar datos de una compra es una cantidad de datos más pequeña y la puedes procesar más rápido que si tienes que analizar caras o perro versus gato en una foto, tenés muchas más columnas. Mucho más filas en ese caso, pues columnas, perdón. Yo estaba pensando también tenés menos filas en compras que en cantidad de gente que abrió la página. Sí, Porque, no sé, tenés 10 millones de personas que abrieron la página, solo 30 compraron, por ejemplo. claro. Entonces las compras son relativamente pocas. Ujú. ¿Tenés alguna estimación de tu equipo cuánta plata le ahorra a la empresa? Es medio imposible de decir por lo que te decía antes de que si fuese malo vendría más fraude. Claro, Te puedo asegurar que si no tuviésemos nada, quebraríamos, eso seguro. claro. Pero es muy difícil de cuantificar Se lo puede otro. cuantificar, no existe, claro. O sea, es infinitamente valioso en realidad el laburo que hacen porque no podría existir la empresa. No yo personalmente, sino mi equipo, que Sí. somos mucha gente, ¿no? Ujú, sí. Y ahora a mí me parece re loco cómo será el día a día y cómo se arma un equipo así. Supongo que viste un poco de Machine Learning aplicado a música alguna vez. Vi resultados de eso. Resultados, obviamente, sí. Sí. Pero se pueden hacer cosas interesantes, como definitivamente se podría hacer uno que reciba una canción y te lo catalogue en el género correcto, Ujú. por ejemplo. Y ahí, viste, vos me preguntabas cómo interpretarlo y ahí es muy difícil saber lo que está viendo
en toda la canción qué es lo que hizo para decir que algo era Sí. rock o no. Ujú. ¿Ya existirán esos? ¿Alguno que determine género? Obviamente no sé porque la música no es mi área. Sí. Haciendo trampa, sí, creo yo. No sé si con Machine Learning, pero está... ¿Shazam se llama? Sí, claro. Porque Puede ser Shazam que... te encuentra la canción, ¿no? Te Era- encuentra Sí. la canción, pero bueno, si tiene una base de datos de qué género pertenece cada canción, pero eso no es Machine Claro, Learning, no. ¿no? Es... Sí, también podría ser trampa medio viendo quién está escuchando esta canción y qué otra música escucha y tratando de sacar conclusiones de, bueno, esta persona comparte con esta que a los dos les gusta el reggae y a los dos les gustó esta canción, debe ser reggae. Y no sé. Bueno, esto se puede poner como... En general, si vos querés maximizar los resultados, usás ese tipo de información, ¿no? Claro, Ahora, cuando vos ajustás los datos que le das, las conclusiones para entrenar el algoritmo, y lo que obtenés es una cantidad de algoritmos posibles, y vos te quedás con, ¿no? O sea, cuando entrenás, estás generando nuevos algoritmos, y te quedás con uno que te da los resultados más óptimos del montón. Pero esos resultados óptimos son para un set de datos que usás para entrenar. Para evaluar, no, en realidad ahí dividís los datos. Lo que solemos hacer nosotros, suponete que quiero hacer un modelo ahora, Sí, agarro, por ejemplo, todos los datos del año pasado para entrenar y eso lo evalúo contra enero de este año. sí, Entonces, yo simulo que estoy en el 31 de diciembre, solamente sé lo que pasó hasta el 31 de diciembre y con eso le digo al programa que aprenda sí. y después digo, bueno, ahora que aprendiste, ¿cómo te hubiera ido en enero Ujú, con lo que aprendiste? claro. Pero nunca vio los datos de enero para aprender. Entiendo. Pero, de todos modos, vos haciendo eso, te quedás con el que mejor performance tuvo contra esos datos de evaluación, los de enero, ¿no? Pero, de todos modos, eso no incluye los datos futuros, los que No, tenemos bueno, en el mundo eso real, ¿no? no se puede entender, claro. Que no se pueden entrenar nunca. Pero, a lo que voy es, ¿qué tan a menudo pensás que se puede dar que al evaluar con datos que tenés del pasado, obtengas algo que funciona muy bien con esos datos, pero funciona peor en general con los datos que puedan venir más adelante? Eso suele pasar más que nada si hubo un cambio de comportamiento, ¿no? O sea, yo asumo que toda la gente que visita hoy el sitio se va a comportar más o menos igual que la gente que visitó el mes pasado. Sí, Salvo que haya pasado algo que me haga pensar que cambió. claro. En general, para este tipo de casos no creería eso. Ahora, suponete, hay otro equipo que hace Machine Learning que es para recomendarle destinos a una persona. Sí, Esa gente puede que le cambie muy seguido las cosas, por ejemplo, con la cotización del dólar. claro. Si sube mucho, si baja mucho el peso, sube mucho el dólar para los argentinos, quizás los destinos locales ganan prioridad sobre los de afuera. Claro, Y usando datos del año pasado te daría muy distinto que usando datos de enero. claro. Y eso va a fluctuar también por un montón de razones. No Claro, solo el dólar, exactamente. ¿no? Sí, Pero para lo que es riesgo creo que no cambia, porque la gente que tiene que hacer fraude va a hacer probablemente lo mismo hoy que el mes pasado. claro. yo tengo una pregunta. Sí. Estabas hablando de entrenar al algoritmo, a la máquina que aprende, ¿no? Y entonces decías, bueno, le damos este conjunto de datos, le damos, no sé, todo 2018 y que lo pruebe con el... Contra enero. o no, eso era para comparar, ¿no? Cuando estás enseñándole, ¿no? Sí. Le das para que aprenda, le decís, estos fueron los fraudes, este fue el set de datos de lo que pasó, aprendí a detectar fraude. ¿Cuándo dice la computadora, listo, sepo, gracias, ya aprendí? O vos en un momento decís, basta. Ahí depende qué metodología uses, pero por ejemplo, yo te dije para esto usamos árboles de decisión. Yo le digo, armá 100 árboles, por ejemplo. Sí, Va a armar los 100 mejores árboles que pueda armar y va a frenar ahí. Yo le tengo que decir cuántos quiero que arme. sí. Esto no sé si lo voy a entender. O Ok. sea, ¿Cómo funciona el programa? Vamos desde el principio. dale. El programa lo que arma es un árbol de decisión donde dice, por ejemplo, si la persona está en Argentina, Sí. hace esto. Y si la persona no está en Argentina, hace esto otro. Ujú. Ahora, si está en Argentina, fíjate si viaja solo o viaja con alguien. Sí, Entonces lo que arma es un árbol haciendo esas preguntas sobre los datos de la compra. sí. Y va a armar un árbol de hasta ponerle 10 preguntas. Ok, vos le decís cuántas variables puede abrir. ¿Cuántas cada veces se rama, puede abrir Sí. el árbol y cuántos árboles hacer en total? Pero la máquina elige qué variables va a tomar. Claro, exactamente. La máquina lo que hace es priorizar las variables que mejor resultados les dé. Ok. Y sabe, dentro de sus capacidades, cuándo ya llegó a su punto más óptimo. En realidad, no, a ver, la máquina sabe que va a armar 100 árboles de 10 splits por árbol. Sí. Entonces, hasta ahí va a aprender y ahí termina. Ok. Yo si quiero que el algoritmo sea mejor, le puedo decir,
armá 200 árboles, armá 500 Claro. árboles. Si le digo, armá 10.000 árboles o lo que sea, un número que sea demasiado, en algún punto va a dejar de aprender, porque por ver el mismo dato más veces no le va a servir. Ok, Y ahí sí va a frenar, va a decir, bueno, hasta acá llegó. ya llegó un 99% de eficacia, no jugamos más, te dice. Sí, no va a llegar a un 99% de eficacia, pero sí va a decir, soy tan bueno como puedo serlo con estos datos. Ujú, Si querés algo mejor, dame más comida. claro. ¿Quién hizo esta máquina que aprende? ¿Vos y tu equipo? No, algún matemático que sabe mucho más que yo. Ujú, Yo solamente lo uso y le preparo los datos para que lo... le hace la comida. Claro, ¿Viste que sabes cocinar? Al final te dedicas a eso. exacto. Sin catering. Machine Catering hago. Si le das Soylent todos los días a la máquina no prende nada. El hecho de saber aplicar Machine Learning o saber adiestrar computadoras, ¿te hace querer usarlo para todo en la vida? O sea, vas caminando por la calle, vas viviendo tu vida y decís, la verdad que esto por ahí lo podría resolver mejor con Machine Learning. A veces sí, a veces es como... En general a mí me gusta aplicarlo para problemas que ya tengo, donde siento que difícil. A ver, pensemos nosotros en un ejemplo nuestro, algo que nos podríamos resolver con Machine Learning, a ver si es candidato. Sacar los del... Por ejemplo, Ujú. ¿cuánto nos costaría un programa? Tengo una amiga que streamea en Twitch, viste, jueguitos y demás. Sí, ojo, A veces eructa en su stream. Y hay alguien que quiere hacer un algoritmo para compilarlos todos, bajar todos los streams y compilarlos todos. Ajá. Ese es el tipo de cosa potente y muy útil que se puede Quiere usar. juntar todos los eructos y Sí. hacer una canción. o algo. Exacto. Una sinfonía. Yo estoy tratando, ahora hace mucho que no lo hago, pero estoy tratando de hacer un bot que juegue un videojuego por mí. Ajá. ¿Qué Hay un- juego? Papers, Please, ¿lo conoces? Sí, muy bueno. Es un juego donde estás en una frontera soviética y tenés que revisar los pasaportes de la gente que quiere cruzar. Ajá. Eso es todo el juego. Básicamente pedís papeles a la gente y ves si está bien o mal. Ajá. Y yo quiero agarrar un bot y que reciba los papeles y te diga si, por ejemplo, están vencidos o no, si el pasaporte le corresponde a la persona que quiere cruzar, etcétera, Sí. y que valide todo. Sí. Eso, por un lado, el juego dejaría de ser divertido porque Sí. estaría resuelto por la computadora y no por mí, pero es divertido que la computadora quiera aprender a hacerlo. Claro. Bueno, creo que pueda. Sí, aprender a sí, hacerlo. que yo quiera que la computadora aprenda a hacerlo. Y eso por reconocimiento óptico de Claro. los píxeles del juego. Exactamente, pasarle la imagen y que aprenda. No lee texto del juego. No tiene texto el juego. Tiene texto. O sea, Bueno, tiene- es que el texto es una imagen, ¿no? Claro, eso Claro. me refiero. Sí. ¿Y lo estás haciendo andar? Lo hice y mientras lo iba haciendo iba descubriendo el primero era mucho más difícil de lo que pensaba. Ajá. Así que le tengo que dedicar muchísimo tiempo a eso ahora. Mm, Ese es uno de los problemas de Machine Learning, que es difícil de usar, que no es elegir un montón de imágenes y cosas. Por ejemplo, unas cosas que necesita es muchos datos. claro. Entonces puse a la computadora a jugar. Sí. La computadora jugando rápido jugaba, no sé, 300, 400 personas por día. Sí. Y yo necesitaba 10.000. Claro. Bueno, y ese es todo un Entonces desafío. necesitas más computadoras Exacto. o puedes abrir muchas instancias del juego a la vez en una compu. No se puede. Ajá. Así que lo que terminé usando fueron computadoras virtuales que cada una se dedicaba a jugar todo el día. Ujú. Y ahora sí, ya tengo datos, entonces tengo que seguir con eso. ¿Qué es lo que hace OpenAI? Que esta empresa que hace inteligencia artificial sacaron un bot que juega, creo que, no sé si League of Legends o Wow. Dota. Esos son juegos Uno- muy complicados. Sí, pero lo entrenaron, obviamente tiene acceso a mucho más hardware que lo que tiene Cepo en su casa, creería. Entonces hicieron jugar al bot contra sí mismo durante el equivalente no sé si millones o miles de años, porque juega acelerado, ¿no? Juega Sí. no tiempo real. ¿Puedes jugar acelerado o simplemente en paralelo? Porque no sé si Mm. puedes acelerar un juego que no controlas el servidor, pues no controlas el tiempo. No sé, este detalle no lo conozco, pero yo asumo que deben haber tenido algún arreglo con la gente que desarrolla el juego para poder ellos modificarlo y que corra más rápido. O algo así, porque supongo que podrían hacerlo solo corriéndolo paralelo, pero hablaban de como mucho tiempo de juego Claro. para entrenar. Y le ganaron a campeones, a jugadores profesionales. Ah, mira, wow. Sí. ¿Podrías usar Machine Learning para analizar tu feed de Facebook o Twitter y que aprenda a ganar discusiones o a A detectar falacias lógicas. detectar frases lógicas, por ejemplo? Bueno, pero
Facebook y Twitter usan Machine Learning para priorizarte las cosas que te muestran, ¿no? Sí, Hasta ahí estamos 100% seguros. sí, También para mostrarte la publicidad y demás. Se usa para todo ese tipo de cosas. claro. Después, Que a veces da miedo. sí, Un poco. un poco. Hay casos muy divertidos como cuando una empresa de retail de venta de tipo de supermercado de Estados Unidos le mandó una promoción para detección de embarazo, o no, de pañales a alguien porque detectó que está embarazada y todavía no lo sabía esa persona. Ah, sí, Esos son casos porque ya vieron el cambio del comportamiento de alguien embarazada. Claro. claro. El problema que vas a tener si querés usar Machine Learning para ese tipo de problemas que describas vos es conseguir toda la información. Ujú. Lo caro suele ser eso, es ¿de dónde sacás 20.000 tweets que tengas tagueada la falacia lógica que usaron Ujú. y también 20.000 que no tengan ninguna? Y para eso que el bot pueda elegir va a ser muy difícil. Claro. Sí, es más fácil si sos Facebook detectar qué tweets generan engagement, ¿cómo se dice? How do you say? Enganchan a la gente. Engagement. Y Sí, lo que tenés ya bajado a número te simplifica todo este problema un montón. claro. También, por ejemplo, Instagram puede detectar muy fácil una foto linda de una no linda simplemente porque tiene más likes. Ujú. Entonces ya con eso puedes saber si la foto nueva se parece a una foto buena o no. Entonces sabes si recomendársela a más gente o no. Sí, en verdad no es linda, sino es relacionable y likeable. O sea, Pero después pasa que, bueno, no sé si vieron, hace poco, ¿cómo se llama? Derek de Veritasium, que es un Sí. youtuber. ujú. Tiene un canal de YouTube sobre ciencia y sacó hace poco un video que habla sobre cómo funciona el algoritmo de YouTube de recomendaciones, que es con Machine Learning también. Y explicaba cómo genera una especie de como situación de gato corriendo su propia cola, porque el algoritmo trata de aprender qué es lo que la gente quiere ver, pero al hacer eso los youtubers buscan seguir al algoritmo. Y es como que se vuelve una cosa medio cíclica. Sí, Cada vez- eso se conoce como que se canibaliza a sí mismo Claro. el modelo. Como que se da de comer a sí mismo generándose sus propios datos para Claro. maximizarse. Eso había un problema que ojalá tuviese yo, que una empresa que se dedica a los pagos, se dedica a pagos online, había solucionado también el problema de detección de fraude, que se habían quedado sin datos de fraude para aprender en el futuro. Sí. Ujú. O sea, ya no podían hacer nuevos algoritmos porque no tenían más fraudes, pues habían agarrado a todos. Claro. Por suerte hay formas de mitigarlo, pero es un lindo problema para tener que por Claro. desgracia no me pasa. Sí. Todavía. Pero sí, lo de YouTube es muy loco porque como la gente terminaba queriendo, o sea, los creadores de videos querían hacer un video que sea exitoso, básicamente, entonces estaban diciendo qué le gusta al algoritmo, básicamente. En vez de Claro. qué quiero hacer, Claro. qué va a hacer que el algoritmo muestre mi video. Exactamente. Es tremendo cómo funcionan las recomendaciones esas de YouTube. O sea, yo ya no entro más a YouTube buscando cosas. Bueno, sí, a veces sí entro buscando cosas, pero muchas veces entro buscando cosas y termino viendo lo que me recomienda. Y también hay cosas que me recomienda que veo el thumbnail y veo el nombre del video y digo, no quiero ver esto, no me interesa. Pasa un mes y todos los días me lo muestra. Me lo muestra y, ¿no querés ver esto? Javier, mira este. No me interesa, no me interesa. Después de un mes digo, me cansé de ver este thumbnail acá, lo voy a apretar y voy a mirar un poco a ver de qué se trata y lo veo y me encanta. Y como que Claro. odio. Te conocen. Sí. Sí, igual a mí me gusta otras empresas que, por ejemplo, Amazon o acá en Mercado Libre, que cuando compras una cosa te recomienda otras y suelen ser un desastre. Sí. Me parecen muy divertidas. Sí. Yo me acuerdo en Amazon compré un inflador para la bicicleta y me decía, bueno, ya que compraste un inflador, ¿no querés estos otros 2 infladores de Claro. bicicleta? Sí. Bueno, ¿cómo podemos usar Machine Learning para mejorar el podcast o mejorar la audiencia del podcast? O... A ver, por lo que hablamos de Machine Learning necesitas datos de entrada y datos de salida para poder predecir. Sí. ¿Cómo se te ocurre? Yo no quería que me traigas un problema, Sepo. Yo quería que me traigas soluciones. Falacia de autoridad. Yo te traje acá para que... Así que... Podemos empezar otros 100 podcasts Claro. y ver cómo reaccionan con el público. O usemos esos otros 99 podcasts que hacemos también, ¿no? Claro. Esos que estamos haciendo. Esos que están ahí. Tenemos datos, pero no tenemos tanta cantidad de datos. Claro. ¿Qué podemos hacer con estos datos? Algo lindo sería pasarlo a transcribirlo, ¿no? El problema es que ese tipo de cosas, eso es algo que se hace con Machine Learning, obviamente, pero suelen estar bien hechas para el inglés y después Sí. los otros idiomas están Sí. relegados.
Hay un par de datos del podcast que a mí siempre me dan curiosidad, ¿no? Porque no todos los episodios tienen la misma cantidad de descargas y reproducciones. Ujú. Todos están cerca, ¿no? O sea, no es que un episodio tiene 5 descargas y otro tiene 1.000.000. Están todos en un rango ultra secreto. Pero intuitivamente da la sensación de que hay un par de variables que tienen que ser como las causas de los picos y valles de reproducciones. Una es el título del episodio. O sea, cuando uno... Te digo cuáles son las variables que yo pienso que O pueden... sea, decís que si pones sexo en el título va a haber... No necesariamente, pero tal vez, como que... O sea, es una falacia de vos decime de qué tipo, pero que es de ver en una columna los números de descargas y en la otra columna los títulos de los episodios y decís, ¿será que el título afecta? Yo diría que es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis. Otra hipótesis es que el día en el que lanzás el episodio tiene un impacto, ya sea lunes, martes, miércoles, o sea, día hábil versus fin de semana, o el horario en el que lo lanzaste, o si lo lanzaste justo un feriado o un día que hacía más frío, más calor. Ahí ya se te empiezan a abrir las variables, como, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Meter datos meteorológicos o...? Claro. Yo te estoy tratando de como enmarcar el problema que nos vas a resolver. Vos fíjate qué te sirve. Es muy difícil ahí tener una teoría de qué es lo que hace la gente que escucha un capítulo y no los otros, ¿no? Ujú. Que gente que empezó a escucharlo después o gente que dejó de escucharlo en un momento y eso explica todas las variaciones. No sé si tenés alguna teoría sobre eso. Decirlo de vuelta, gente que empezó el episodio y lo Claro, dejó. a ver, yo en general, por ejemplo, estoy suscripto a este podcast, entonces siempre, Gracias. siempre me aparece el capítulo en la aplicación que uso Sí. y siempre lo escucho y eso. Ahora, ¿por qué se dan estas variaciones? Y ahí es como tenemos que empezar a tener un poco de hipótesis sobre el comportamiento de los usuarios. Sí, Entonces, a ver, tenés gente que en algún momento escucha los capítulos y en un momento deja de escucharlos sí, porque se cansa. Dice, Sí. no soporto más a Javi, sí. listo, Eso chao. es lo más común, sí. Y Hay después que- tenés gente que en algún momento empezó a escucharlo y no fue para atrás a escuchar los otros. Sí. Entonces ahí ya tenés como un par de cosas que te pueden variar. No sé por qué otro motivo cambian o creemos que cambian. Tal vez si alguien recomienda un episodio o un episodio tiene la palabra Bitcoin y mucha gente en el buscador pone Bitcoin porque quiere aprender algo acerca de Bitcoin. Bueno, O- esa hipótesis de Search Engine Optimization es una buena hipótesis Sí, y ahí podemos investigar. Por ejemplo, ahí podríamos buscar datos de Google Trends, sí, donde contrastamos los títulos que tenemos contra cuáles son las búsquedas más populares. ujú, Y ya sabemos que para este episodio tenemos que probar alguna palabra muy popular. claro. Está muy bien. Suena muy serio y profesional. Yo digo que lo contratemos. Muy bien, sí. ¿Cuánto nos cuesta esto? Sí. Entonces, tenemos 20 Bitcoins. hasta 30 pesos. Ya aprendí que la primera regla de negociación es que tenés que ser el primero en tirar el número. Por eso ya tiré la cota inferior. Yo voy entusiasmado con 20 Bitcoins. Bueno, digamos, si con tu machine learning nos multiplicas las descargas tipo a números astronómicos, podemos llegar a conseguirte 20 o 30 bitcoins. Números astronómicos, ¿eh? Astronómicos. O sea, si Literal. nos convertís en el podcast número 1 del mundo, creo que en cuestión de semanas vamos a juntar esos bitcoins. Bueno, entonces lo que hago ahí es hacer un bot que falsifique los números de descarga. Y después te tenemos que contratar para frenar el ataque fraudulento. Excelente. Al final siempre gana Cepo. Como anticipamos, vamos a cerrar con recomendaciones de Cepo. Quiero que nos recomiendes 3 podcasts, 3 juegos de mesa, 3 lenguajes de programación, 3 cuentas de Twitter a seguir, 3 sesgos Para tener. para tener. 3 platos para cocinar. Bueno, podcast asumo que pueden ser en inglés porque si no se me complica un poco. Pueden. 99% Invisible. Ujú. ¿Lo Ujú. conocen? Sí, lo he escuchado. Sí. Es uno de diseño en un sentido muy amplio. Sí. Es de mis favoritos, creo que le puede gustar a cualquier persona. Sí, muy buena producción, muy bien producido. Bueno, es de diseño, así que Ujú. lo aplican lo que predican. Sí. Otro es un español que se llama Catástrofe Ultravioleta. Creo que me lo recomendó Pedro. Pedro lo ha recomendado. Sí, lo recomendé en Sí. el podcast incluso, creo. Uy. Sí. no, Pero vale, terrible. vale. Y, a ver, Pixel Podcast, ¿lo conocen? Te ganaste otro Bitcoin ahí. The Memory Palace va a ser el último. Ah, es muy lindo, ese lo he escuchado. No lo conozco. Son historias cortas de ponerle 10, 15 minutos de historias de verdad de gente que le pasó, pero la narrativa es muy buena, no sé cómo explicarlo en pocas palabras, diría que le den una oportunidad. Muy bien.
De hecho, ese podcast es el único que lo escucho a 1x, para que te des una idea de lo que Wow. significa para mí. Ujú. También son cortos. Eso ayuda. Y tiene un buen como ritmo el narrador. Además usan mucho la música como Sí. para llevar la historia. Y también diseño sonoro, ¿no? Nate DeMayo es el de Memory Sí. Palace. Siempre los nombres de los podcasters son particulares, peculiares. Juegos de mesa. Dale. Juegos de mesa. Agrícola me gusta mucho. Sí. Es uno donde tenés que hacer tu granjita, básicamente. Ajá, tipo Farmville, pero de mesa. Tipo Farmville pero de mesa, un poquito más estratégico, donde básicamente es en una época de... No me acuerdo qué enfermedad. Tengo miedo de decir peste negra o algo así. Entonces básicamente estás tratando de no pasar hambre. Ujú. Entonces tenés que... Es un juego de mucha escasez. Estás todo el tiempo sintiéndote que tenés que comer y no tenés comida. Wow. ¿Y se juega en equipos o en...? Se juega individualmente. Ujú. Agrícola. Un juego un poco más divertido, Galaxy Tracker, Ajá. que tenés que diseñar una nave espacial y después te van pasando cosas y tenés como que sobrevivir. Hmm. Por ejemplo, no sé, te ataca una nave de piratas, entonces le tenés que disparar, pero si no pusiste rayos, te cagan a palos, básicamente. Ujú. Sí. También se juega individual. Se juegan... son juegos de mesa. Son juegos de mesa. No me lo imagino, pero lo quiero jugar. Y por último voy a recomendar el Hanabi, Sí. que es un juego de mesa de cartas colaborativo, donde todos los jugadores tienen cartas con números y colores en la mano pero las tienen mirando hacia los demás. Ujú. Y el objetivo es darse pistas para que jugar todos los colores en secuencia creciente, tipo 1, 2, 3, 4, pero vos no sabés qué cartas tenés en la mano. Ujú. Entonces la mecánica del juego es ir dándose pistas para jugar la carta correcta. Y juegan todos contra el juego, ¿no? Es un solo Exacto. equipo de todos los jugadores. Exacto. Lindo. Lenguajes de programación, Top 3. En top 3. Rust, Go y Python. Muy bien. En ese orden. Sí. Rust primero lejos y después, bueno, había que meter otros dos. Ujú. Si no saben qué significa eso, yo tampoco. Perdón. ¿Qué falta? 3 comidas. tres usuarios de Twitter a seguir. Uy, eso es muy difícil. Puedes mencionar Pixel Podcast 1. puedes mencionar el tuyo también. ¿Puedo si mencionar el querés. mío? Sí. No sé si quiero decir. Tampoco es garantía que vas a ganar ningún follower. Bueno, a mí me pasa que yo uso Twitter de una forma muy rara, que es que no sigo ninguna organización ni nada así. Ujú. Todo lo que no sea persona física y que sepa que le corresponde a una persona, lo muteo. Entonces desaparecen todas de mi timeline. Ajá. Entonces solo tengo personas. No solo que no sigo. los seguís, sino que los muteás. Los cosa muteo, de que desaparezcan, estarían no existen. Si los retuitean, no lo ves. ¿Pixel Podcast cuenta como organización o persona física? Es una organización, así que está muteada. ¿En serio? Ah, ¿Sí? mirá. Wow. Muy constante con tu... Sí, tengo un par de excepciones, pero muy, muy puntuales. Mirá vos. Entonces cada vez que ves una organización la muteás. Es Sí. un trabajito. Me llevó muchos años llevar hasta esto. Hoy en día tengo como miles de cuentas muteadas y es Ujú. como que siento que esa lista para mí vale más que la lista de gente que sigo Ujú. porque no la puedo rearmar. Y la otra es como que, bueno, me voy acordando que existen. Y cambió mucho tu experiencia de Twitter, o sea, se volvió algo totalmente social y no tenés más chivos, básicamente. Bueno, a decir, las publicidades también las muteo, pero sí, es una experiencia más social de hablar con gente Sí, y no enterarme de noticias, por ejemplo. Aunque la gente comenta noticias. claro. Y si la gente... Claro, no, si la gente está retuiteando algo de una Lo que empresa... me suele pasar es que si lo citan, ahí me si citan aparece... un tweet. Si citan un tweet me aparece el texto que usaron para citar y después me pone que el tweet no está disponible. Ujú, Y eso es como medio molesto. claro. Pero bueno. Puedes desmutear temporariamente cosas, ver, poner... Sí, no, si tocas el tweet, tocas el link te lo muestra. Ok. Entonces cuando estoy scrolleando es como que entro y salgo todo el tiempo. Creo que no vale la pena realmente la forma en que lo uso, pero bueno. ¿Cómo muteas las publicidades? ¿Es adblockers o es...? No, mute- uso el blog de Twitter. Y hasta que llegaste a bloquear a todos. Sí, Y las no- publicidades no son tantas, es lo más fácil eso. ¿Y entonces no tenés publicidad? Exacto. ¿Uno Pero puede yo dejar no- de tener publicidad solo mediante bloquearlas? Sí. Esto es increíble. ¿Se te había ocurrido esto? No. Nunca pensé que funcionaría. ¿Y qué te pone de promoted? ¿Nada? No, casi no me aparecen. En general solo me aparecen empresas que no había Muteado. muteado Eso te antes. ayuda para darte de comer tu algoritmo de muteamiento. Ya están las recomendaciones. Sepo tiene que dar 3 comidas, 3 cosas para Por favor, cocinar. Podemos pedirle que recomiende 3 categorías de recomendación.
3 formas de terminar el episodio.